Gracias a las personas que ya se puedan estar suscribiendo a esta transmisión. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Ya estamos de nueva cuenta en un nuevo evento. En este caso, vamos a hablar sobre la Escuela Austriaca de Economía, una breve introducción, sobre todo también para las personas que no puedan estar tan inmiscuidas en estos nuevos planteamientos, en este nuevo paradigma, sobre todo del entendimiento, pues ya de la economía, pero también de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, pero sobre todo un entendimiento del mundo mismo en este sentido, y para ello pues tengo la grata dicha, el grato honor de estar presente con un excelso amigo. La verdad es que siempre ha sido un placer escucharlo, verle, saberle bien, el grandísimo Vicente Moreno Casas. Y pues nada, simplemente me evocaré el día de hoy a leer brevísimamente, en lo que las demás personas puedan estarse suscribiendo a la transmisión. Evocaré unos minutos a plantear su semblanza. Vicente es estudiante del último año en la Universidad de Loyola, allá en España. Es coautor de La máquina financiera del expolio. De hecho, al rato nos va a platicar sobre este nuevo texto que ha sacado a bien en publicar. Y bueno, pues técnicamente el texto habla de cómo bancos y gobiernos pues lucran a tu costa, junto con Alberto Romero, el otro coautor. Se considera dentro de la Escuela Austriaca de Economía y del Movimiento Libertario, se inscribe en estas ideas y pues por todo ello es colaborador habitual en think tanks como el Instituto Juan de Mariana o Civismo. Se dedica a la investigación actualmente y pues también cuenta con artículos científicos publicados y algunos en procesos de desarrollo. Por último, pues se puede destacar que es miembro de la Escuela del Escorial, esta escuela que, por cierto, les mando a todos sus miembros un grato y afectuoso saludo a la distancia. Y pues nada, vamos a platicar, Vicente, el día de hoy sobre la Escuela Austriaca de Economía, su importancia, su relevancia y qué aportes nos deja el día de hoy para poder entender lo que vivimos incluso, ¿no? Cómo la Escuela Austriaca al final del día nos deja un nuevo paradigma, entendiendo el paradigma como esta construcción de la verdad. Yo sé que tienes muchos bemoles con respecto a si se puede reconocer o no la verdad del mundo exterior, sin embargo, el día de hoy lo podemos platicar. Y la pregunta tal vez obvia, pero siempre necesaria, Vicente, si me lo permites, es plantearnos el por qué hablar hoy de la Escuela Austriaca. Esto es, primeramente podríamos hablar de qué es la Escuela Austriaca, quiénes conforman la Escuela Austriaca, sus principales exponentes, y posterior decir por qué es importante todavía la Escuela Austriaca. En este sentido, no podría yo decir que la Escuela Austriaca ha sido superada. Me parece que incluso todavía no ha sido suficientemente estudiada en algunos aspectos de la sociedad, en donde seguimos por concebir el marxismo como la única teoría económica política del mundo. De hecho, en América Latina, sobre todo, el marxismo ha sido muy generalizado, muy homogeneizado. En las instituciones, en las grandes academias se sigue estudiando el marxismo. Sin embargo, no es el único medio para el que podemos reconocer que existen otras verdades, ¿verdad? Al final del día me parece oportuno siempre abordar corrientes ideológicas distintas al propio marxismo para criticar incluso el marxismo mismo, o también para criticar estas nuevas corrientes. Entonces, en esta complejidad del mundo del conocimiento, al final del día, que nosotros reconocemos y entendemos qué significa la Escuela Austriaca, cómo entenderla, sus exponentes. Y pues nada, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Agradezco también a las personas que se puedan estar suscribiendo a la transmisión directamente en Facebook Live en Students for Liberty, y sobre todo les dejo en el entendido que pueden dejarnos sus dudas, preguntas y comentarios en el chat, que a bien tendré en hacerlas llegar directamente al buen Vicente. Muchísimas gracias, Vicente. Buenas tardes allá. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, José. Desde luego es un auténtico honor y un privilegio poder estar aquí contigo porque te tengo en bastante estima y no es la primera vez que han sido ya muchas las veces que he visto he participado como espectador en un evento de Students for Liberty México contigo y desde luego es un lujo escucharte hablar desde esa sabiduría y nada más que poder estar en diálogo hoy contigo me parece un auténtico honor. El tema de la Escuela Austriaca de Economía, pues la pregunta, ¿qué actualidad tiene esto, no? Pues la verdad es que bastante. Has comentado que en América Latina allí tenéis más el tema del marxismo. Es verdad que en España no es tanto el marxismo, que también puede haberlo, desde luego muchísimo más marxismo que escuela austríaca, que libertarismo podríamos decir, aunque me gustaría separar una cosa de la otra, luego entraré un poco en por qué quiero diferenciar entre escuela austríaca y libertarismo, no tiene por qué ser necesariamente lo mismo. De hecho, podríamos decir que un socialista podría ser austríaco, pero bueno, eso lo comentamos después. O Aquí, incluso un liberal podría ser marxista, ¿eh? Ojo ahí. ojo con eso, cuidado. Sí, 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 desde luego. Em, Pues precisamente aquí es más la cuestión intervencionista en general, ¿no? Podríamos hablar que aquí está un poco más presente un paradigma
tampoco keynesiano, pero sí podríamos decir neo-keynesiano, de síntesis, el ayudarnos siempre de la matematización, eh, progresista, pero no creo que llegue al punto de ser marxista tal cual. Sí creo que hay puntos que tienen en común, pero yo creo que en América Latina es algo mucho más intenso, podría decir. Y bueno, ante esto, pues, ¿por qué es importante la Escuela Austríaca hoy día? ¿No? Bueno, la Escuela Austríaca de Economía es una escuela de pensamiento dentro de la ciencia económica que nace con Karl Menger, su fundador, se considera que a raíz de su primera publicación, que es Principios de Economía, en el año 1871, donde adelanta lo que fue para la economía la revolución, lo que se conoce como la revolución marginalista. Podríamos decir que es casi que un cambio de paradigma entre lo que era la economía clásica a lo que luego se llamó economía neoclásica, que era considerar que el valor de las cosas no dependía de la cosa en sí misma, de que estuviera intrínseco en la cosa, sino que las personas eran los que proyectamos valor subjetivo sobre las cosas. Bueno, el libro no solo lo tengo por aquí, el libro no solo trata de eso, sino de otras muchas cosas, y en el propio libro habla del papel del emprendedor o del empresario, podríamos decir, que es clave también para la escuela austríaca. Adelanta una teoría del capital, una teoría de precios también, aunque un poco difusa, pero de alguna manera también. Y en fin, fue una verdad que una obra revolucionaria, eso sin duda, porque fue la primera obra, antes que Jevons, que lo publicó en el mismo año, y Balras, que lo publicó un año después, que también hablaron de esa cuestión de la importancia de la subjetividad del valor. Aunque he de decir que Jevons y Balras en un sentido muchísimo más distinto que Menger. ¿Por qué? Pues porque para ellos la cuestión del subjetivismo, podríamos decir, del valor subjetivo, eran aspectos auxiliares a lo que era central en ellos, que eran sus modelos de equilibrio parcial y general. Para Al ellos eso era lo final, fundamental. Sí, cuéntame. Me parece que al final del día toda teoría económica tiene que basarse en la teoría del valor, ¿no? Parte de la teoría del valor. En este sentido, y lo hemos discutido ya en alguna otra ocasión, siempre nos apoyamos en un inicio para hablar de la teoría del valor justo de la filosofía económica o la filosofía política, cómo la filosofía se incrusta, ¿no? El tema de la subjetividad me resuena mucho en el siglo XVII con René Descartes, ¿no? El discurso del método. Tú hablabas de una cuestión, es el concepto de la verdad, cómo se transforma, cómo se construye mediante paradigmas. En este sentido, como la teoría del valor, tú lo dices, había una teoría del valor más objetivista, ¿no? Sobre todo, y otra más subjetiva, que son las personas las que le delegan este valor al objeto. Esto me recuerda mucho a Kant, ¿no? Igual te recordarás un poco al buen David, cuando Kant hablaba de este mundo que no podemos conocer, por tanto, los objetos los vuelven piezas clave el sujeto, ¿no? Hay objetos para el sujeto, no viceversa. Entonces, ¿cómo poder entender la teoría del valor para las personas que nos puedan estar escuchando? ¿Cómo podrías tú explicar de una manera sencilla, por así decirlo, la teoría del valor con respecto a la subjetividad y cuáles eran sus principales contraposiciones? Porque si teníamos una teoría del valor subjetiva, ¿cuál era la contraparte? ¿Cómo se justificaba? Hay una noción con el tema del diamante, ¿no? Ya muy conocida por algunos. ¿Cómo podrías incluir este ejemplo del diamante que me parece bastante asombroso, ¿no? ¿Qué vale más en el desierto si un diamante o un vaso con agua? Exactamente. En aquella época se creía, el anterior paradigma creía que básicamente el valor a una cosa lo aportaba la cantidad de trabajo que acumulara, bueno, en el caso del marxismo, ¿no? Con algún matiz, pero al final eran los costes los que determinaban el precio. Los costes, lo que costaba hacer una cosa era lo que determinaba su valor, su precio prácticamente. Y sobre todo había una cuestión que era la paradoja del valor, y era cómo es posible que siendo una cosa tan útil pueda costar tan poco. Era una paradoja, y este es el caso del diamante en el desierto. Un diamante en el desierto no tiene utilidad ninguna, porque si lo comparamos incluso, porque siempre hay que comparar las cosas, los bienes, con agua, el agua es de muchísima mayor utilidad. Pero ¿por qué el diamante puede seguir valiendo muchísimo, muchísimo más, ¿no? Si no es nada útil y el agua es muy útil, ¿no? Pues en este caso es entre otras cosas también, por la cantidad, ¿no? En lo que influye la escasez en el precio de una cosa. Y después estaban confundiendo, en este caso,
comparaban la utilidad en conjunto de la cosa con en la cuestión de, ¿cómo diría?, las unidades marginales de esa cosa. No es que toda el agua del mundo valga lo mismo que todos los diamantes del mundo, sino se compara en cantidades. Y de esa manera, el primero que lo hizo fue Menger, fue capaz de resolver esa paradoja del valor. Y eso le dio muchísima potencia a la teoría subjetiva, porque antes existía esa paradoja que era irresoluble y por tanto mantenía a la economía un poco atrapada. Y después, ¿por qué entender la teoría o por qué justificar la teoría subjetiva del valor? Pues tú bien has dicho que esto en sí al final nos remonta a filosofía pura, epistemología, podríamos decir. Pero es que yo creo que eso ocurre con cualquier teoría económica y de hecho es que una de las cosas fundamentales que quería comentar era que la metodología es el pivote central de todas las teorías fundamentales que luego me gustaría ir tocando de la Escuela Austriaca de Economía. Sin esa metodología, yo creo que ningún austriaco podría haber llegado a concluir esas teorías. Con lo tanto, yo creo que al final, en el tema del subjetivismo, de nuevo, vamos a una teoría filosófica y en este caso, bastante kantiana en ese sentido. Yo me gusta mucho Kant. Es cierto que no he leído a Kant, pero sí he leído artículos sobre él. Tengo pendiente, de hecho, justo aquí leerme a Kant. Yo creo que ni los que han leído a Kant reconocen también a Kant como el propio Kant, ¿no? Esto pasa como, es una paradoja de lo que uno sabe o cree saber. Aun cuando leas todos los libros de un autor, esta interminable cuestión de la traducción, o incluso de lo que se puede o no decir al respecto, pues te deja siempre con esta sensación de incompletitud, ¿no? Esta idea un poco filosófica tipo Wittgenstein, en tanto que uno puede leer algo, pero para ti significa otra cosa y para mí otra cosa. Entonces, es muy subjetiva la cuestión. Ahora, no nos quedemos en el tema de lo subjetivo, porque tristemente muchas personas emplean ese término para decir, bueno, yo pienso algo y entonces lo que yo pienso es muy contrario a lo tuyo y es subjetivo, y entonces ya nos quedamos en este plano de no nos podemos reconocer o entender porque todo es subjetivo. No, vayamos más adelante y me callaré un poco para que tú puedas exponer las metodologías que a bien nos traes en este momento explicadas. Y pues nada, muchísimas gracias. Sí, y ya para terminar con el tema de la teoría subjetiva del valor, pues básicamente lo que hay que entender, y creo que con este ejemplo se va a entender bastante sencillo, el ejemplo que creo que ponía era, no sé si era Menger o von Baber, no me acuerdo, uno de los dos, el que si te encontrara un diamante de repente por la calle, ese diamante tendría un valor y tendría un precio muy alto. Pero sin embargo, tú lo podrías vender por ese precio, pero a ti no te ha costado absolutamente nada porque te lo has encontrado. Es decir, al final el diamante depende de las proyecciones subjetivas que hagamos las personas y entre ellas pues también entra en juego, entre otras cosas, el tema de la escasez, ¿no? Pero bueno, ya saltando, sí, cuéntame. Te iba a comentar en este sentido, perdón que te interrumpa tanto, te iba a comentar en este sentido, pensemos que este diamante nos lo encontramos en la isla de Robinson Crusoe, ¿no? Ya esta novela de Daniel Defoe del siglo XVI, de 1500. ¿Qué pasaría si fuésemos Robinson Crusoe nosotros y tuviéramos al lado nuestra guacamaya que repite nuestro nombre o a lo más nos dice hola? Nos encontramos el diamante y ¿qué hacemos con él? Un diamante teniéndolo o poseyéndolo, que ahí tendríamos distintas acepciones, si somos los hombres los que poseemos las cosas o las cosas nos poseen a nosotros, eso sería un plano ya epistemológico, pero ¿qué pasaría si no hay mercado en esta isla porque el único que existe soy yo? Pues a falta de mercado el diamante no tiene valor. ¿Estás de acuerdo con esto o cómo podríamos construir esta definición que bien vas construyendo ya con respecto a la escuela austríaca? Pues dependerá del valor que le quiera dar la persona. En sí, en el momento en el que no hay mercado, no puede establecerse precio, ¿no? El precio al final eh, es un reflejo cardinal de las valoraciones subjetivas ordinales que hacen las personas. Pero en este caso no habría precio y el valor pues depende, puede que no reconozca el valor del diamante, ¿no? O sea, o puede que sí, ¿no? Dependerá del gusto, podríamos decir, de las preferencias de Robinson Crusoe. Pero justo ese es el punto y justo esa es la cuestión, que, que el valor de las cosas depende de lo que subjetivamente cada uno de nosotros eh, le atribuya a esa cosa, ¿no? Y ahí fue o sea, ahí es donde estuvo el gran descubrimiento de la revolución marginalista, porque entre otras cosas,
esto permitió plantear a Menger una teoría del capital, que es fundamental en muchísimos otros aspectos de la teoría económica, tanto la teoría empresarial, de las organizaciones, la teoría del ciclo económico, la teoría del socialismo. La teoría del capital es algo que está en todas las teorías económicas prácticamente, porque es clave, es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, el nivel de riqueza y de afluencia que hoy tenemos. En este caso, eso le permitió darse cuenta de que había órdenes, bienes de distintos órdenes que se complementaban unos con otros para dar lugar a otro producto final. Y de esa forma decía que el precio final del producto era lo que determinaba el resto de precios de bienes de inferior orden. En este caso, esto fue porque subjetivamente primero se determinaba el precio de la cosa final, del bien final, y luego eso se proyectaba hacia el resto de bienes. Como si nos preguntamos ahora, si yo me voy a poner a vender móviles, entiendo que para vender móviles me hace falta, al final, con la teoría previa, el proceso era al revés. El proceso era, bueno, pues yo junto esto y ya tengo un móvil y entonces en función de lo que me ha costado le pongo el precio y lo vendo y de lujo. No, el mundo no funciona así. Y eso es lo que viene a contarme, que dice, funciona al revés. Eso normalmente suele ser muy contraintuitivo para el mundo, para toda la gente, ¿no? Pero en realidad funciona así. Es decir, es el empresario el que ve, pues igual esa persona necesita un móvil, un bien final, porque lo valora subjetivamente y está dispuesta a dar esto. Bueno, pues sabiendo que me va a dar esto, a raíz de ahí tengo que organizar una serie de bienes, que podríamos decir los costes, para poder vender ese producto. O sea que le da la vuelta, algo que parece irrelevante, le da la vuelta incluso a la teoría del capital, que luego es relevante en todas las teorías de la economía. Con lo cual este punto es bastante importante, de ahí que se le llame revolución. En este caso revolución marginalista porque consiguieron con eso resolver la paradoja de la utilidad, que le dio muchísima más fuerza a la teoría subjetiva del valor. Bueno, eso fue Menger, de ahí pasaron generaciones y generaciones de austríacos, vino von Baberg y Visser, de ahí luego vinieron Mises, Hayek, voy a nombrar los principales porque después hay otros muchos más, pero bueno, Mises, Hayek, Maglup, por ejemplo, después vinieron otros como Rothbard, Israel Kirchner, Hans Hermann Hoppe, Jesús Huerta de Soto, profesor español, gran profesor español, y otros muchísimos austríacos más. En Estados Unidos, pues Peter Wittke, Joe Salerno, en cada uno con su... es verdad que, y hemos de hacer esta punta, la escuela austríaca desde que se desarrolló hasta ahora ha sido siglo y pico, y casi siglo y medio, y no es homogénea. Hay gran heterogeneidad dentro de la escuela austríaca, entre otras cosas porque hay heterogeneidad en la materia epistemológica, ¿no? En la cuestión del método en concreto, e incluso dentro del propio método praxeológico hay diferencia entre aquellos que son aristotélicos y aquellos que son kantianos. O sea que la escuela austríaca, ahí donde normalmente se la ve como un todo, tiene cuestiones comunes, pero luego bastante heterogéneas. Incluso puede llevar a conclusiones distintas que además han hecho que desde mediados del siglo XX en adelante, hubiera una divergencia entre dos corrientes principales de la escuela austríaca, que son la corriente de la George Mason University, como se suele normalmente llamar, y la corriente del Mises Institute. Aunque es cierto que en los últimos años no parece que haya tanto conflicto entre ellas, aunque sigue habiendo muchos teóricos que remarquen la diferencia entre uno y otro y se quieran diferenciar, ¿no? Pero bueno, en eso ya entraremos. Lo principal ahora es que, habiendo nombrado los principales austríacos, yo diría que el más austríaco de todos, bueno, el mejor economista de la escuela austríaca, y diría que el mejor economista de todos los tiempos, es Ludwig von Mises, que fue, como diríamos, de la tercera generación, Menger, von Baberg y luego Mises, si no me equivoco. Pues antes que Mises vino un tal von Baberg, que fue el que desarrolló la teoría del capital, que es una de las más citadas, su obra, una de las más citadas dentro de lo que es las discusiones sobre el capital, ya no solo austriacas, sino en general de la ciencia económica. Y también hizo la primera refutación y más seria refutación al marxismo, ¿no? Con un libro, bueno, no solo en Capital e Interés lo demostró, pero también en un libro que se llama
Conclusión del sistema marciano es una obra de pura lógica, ejemplar, donde desmonta el marxismo tal cual, ¿no? Creo que ahí podríamos incrustarnos, creo que ahí podríamos adentrarnos porque muchas de las personas que puedan estar viéndonos reconocen ya la teoría marxista, ¿no? Sobre todo el capital y todas las ideas que van con respecto al socialismo. Y hoy pareciera tan importante el tema porque sobre todo estamos en un sentido político en el que pues los demagogos, porque técnicamente podríamos decir que son grandes demagogos de la política, al final del día están hablando que en América va a regresar este socialismo comunismo, ¿no? Estas alertas tipo Venezuela, ¿no? Tipo algunos países que, bueno, al final del día han implementado este sistema político económico, han fracasado y con ese temor de regresar o de incrustar al país estas corrientes ideológicas, pues la gente se atemoriza tanto que vota por personajes que tendrían en principio que no haber llegado al poder político. Entonces, creo que parece muy interesante que puedas desmitificar algunas ideas del marxismo, ¿no? Criticarlo un poco en este sentido y ver por qué se equivocaron. Al final tú lo planteabas muy bien. La teoría del valor, el Marx, pues no es otra cosa sino esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de trabajo que se traduce en el trabajo. A mayor fuerza de trabajo que le delega un individuo, ¿no? Los costes de producción, etcétera, pues el objeto tiene un cierto precio y hablamos de la teoría del valor con respecto también al plusvalor, cómo se produce el plusvalor, que al final el plusvalor va a terminar por ser pues la ganancia neta del capital o en este caso pues del capitalista o el dueño de los medios de producción. Esto ya es un corte muy marxista. Pero ¿qué nos dice la escuela austríaca, Vicente, al respecto? Pues la escuela austríaca ante Marx dice muchísimas cosas y muchísimas implicaciones. En primer lugar, si concebimos la teoría subjetiva del valor como verdadera, ya automáticamente la teoría del valor trabajo deja de tener sentido, que es la base de todo el pensamiento de, de Marx, ¿no? Pero incluso, además de eso, hay muchísima inconsistencia lógica. En primer lugar, la idea de considerar como unidad la fuerza de trabajo, ¿no? Eh, la cantidad de trabajo homogéneo que incorpora un bien es totalmente... Hay otros muchísimos factores que contribuyen a la producción que quedan fuera de ello, ¿no? De hecho, Juan Ramón Rayo, no sé si está trabajando en un libro sobre la cuestión, pero he leído en algún que otro artículo que menciona eso, ¿no? Que es, por ejemplo, si un animal se reproduce y es capaz de seguir generando o dar beneficios y ahí no hay ningún tipo de trabajo humano, ¿eso es cómo se puede eh, contabilizar, podríamos decir, o cómo se podría valorar? ¿Entraría adentro? ¿Estaría fuera? ¿Eso tendría valor de cambio? ¿No tendría valor de cambio? En fin, o escapa de ese juicio arbitrario que determina el marxismo. Después, la Al final, principal cuestión... Sí, para abonar en la plática, me parece interesante decirlo, que al final el marxismo, como cualquier otra disciplina que se jacte de ser científica, al final el planteamiento de Marx es tal cual. El materialismo histórico es una nueva ciencia, ¿no? Como ciencia busca la verdad y como verdad última al final del día deviene de procesos axiomáticos, esto es, argumentos autoevidenciables. Y lo platico porque justo me quería, ya a proyectarnos al final, todavía no es el final, pero para proyectarnos hacia el final, me gustaría dejar sobre relieve que platiquemos un poco de Rothbard, porque la idea de Rothbard con respecto a los objetos intangibles, tipo la idea, tipo el conocimiento, el pensamiento, que son argumentos autoevidenciables de la propiedad privada, me parecen interesantes, pero lleguemos allá un poco después. En este sentido del axioma con el que parte Marx es al final del día que toda fuerza de trabajo ejerce justamente un trabajo con respecto al exterior. De hecho, el neologismo marxista para ello es el metabolismo, ¿no? El trabajador ejerce un trabajo con respecto al exterior, transforma esa materia prima en mercancías o en bienes que se pueden intercambiar en el mercado. Al final del día existe ya una idea del plusvalor, que el plusvalor para la gente que nos pueda estar escuchando según Marx, pues no es otra cosa sino justamente este valor que el trabajo mismo le entrega, pero ojo, eso es axiomático, no lo demuestra en ninguna manera, de hecho tú lo acabas de desmitificar, la cuestión de que un animal se reproduzca, ahí el hombre no tuvo que intervenir, porque los animales se reproducen en la naturaleza sin que el hombre siquiera participe de, por ejemplo,
los venados, ¿no? Que tanto también los venados, no sé por qué siempre es un ejemplo clásico de animales con respecto a la caza, ¿no? Ya en otros textos más los han utilizado. Vamos a suponer que un venado se reproduce, eso no tendría plusvalor al final del día porque el hombre no ejerce una fuerza al respecto. Lo acabas de desmitificar, pero ¿cómo lo justifica entonces la escuela austríaca? Si el término marxista no justifica esa verdad, no alcanza el método, ¿cómo lo justifica la escuela austríaca al respecto? Pues la justificación básicamente es porque simplemente ese bien tiene valor para la persona, para el proyecto empresarial y por tanto puede formar parte de un proyecto empresarial, ¿no? De un plan empresarial, de un plan de acción. El valor a esa cosa derivará del valor o el precio del bien al que contribuya, ¿no? Y dependerá también pues de su uso alternativo, porque igual ese venado podría dedicarse a otros planes de acción. O sea, que de esa manera, en la fuerza del mercado, podríamos decir, acabaría determinándose el precio y el valor de ese venado en este caso. Pero luego es que una de las cuestiones principales de la teoría de la explotación es su crítica al interés, el no comprender el interés. Y esa es una de las grandes críticas de, de von Baber, la crítica a la no comprensión del interés, porque él precisamente escribió sobre capital e interés y justifica y relaciona el interés con la preferencia temporal. Y eso es algo que luego Mises entiende dentro de su paradigma axiomático deductivo como algo apodíctico, es decir, algo que está ahí, es inamovible. Es decir, negar la preferencia temporal es, es imposible en el sentido de que no entraríamos en contradicción si la negáramos, ¿no? Porque estaríamos negando el principio autoevidente de la acción humana. Es decir, otro de los principios del marxismo que es hablar del interés como explotación, o sea, tampoco se justifica. Von Baber pone el ejemplo de un vino. Dice, en el caso de un vino, hay diferencia en el valor de un vino y de otro, incluso dejando simplemente el tiempo pasar. Dice, y el vino de un vino italiano no se valora igual que un vino español, por ejemplo, ¿no? Y ahí no interviene ningún tipo de trabajo, pero son cosas totalmente, o sea, incluso puede intervenir la misma cantidad de trabajo, pero son bienes totalmente distintos, ¿no? Y se valoran de manera totalmente distinta. Eh, por O lo incluso, tanto, aguas con dejar el vino destapado porque sigue el proceso de oxidación, de fermentación y se vino, vas a tener, pues ya no va a gustar, ¿verdad? Con ese vinagre que se te puedes preparar una ensalada, pero no más, ¿no? exactamente, exactamente. O sea que al final hay muchísimas implicaciones en la cuestión de la crítica al marxismo, ¿no? Después tampoco me quiero parar mucho porque es que en el momento en el que asume directamente la teoría subjetiva es que no hay lugar para la teoría objetiva del valor. Por eso me gustaría pasar a, a seguir desarrollando las principales aportaciones. Las voy a nombrar así de forma rápida. Yo creo, bueno, he de decir que la cuestión principal de la escuela austríaca, y creo que es la diferenciadora, es su metodología. En sí, la escuela austríaca nace como una alternativa metodológica durante el Methodenstreit entre el historicismo alemán y en este caso Karl Menger, que abanderaba y defendía la existencia de leyes exactas dentro de la economía, al contrario que los historicistas que creían que no, que las leyes que no existían leyes exactas, sino que la teoría económica pues dependería de la historia y que de ahí se tendrían que deducir las leyes. Pues Menger en ese momento también escribió un libro que se llama Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales, donde defiende un método que sería individualista, no atomista, es decir, cree que el individuo es el centro y de donde parte todo, pero entiende que también hay fenómenos colectivos, podríamos decir, que influyen dentro del individuo. Eso no lo niega nadie. El subjetivismo, como hemos dicho previamente, y después también una defensa férrea de la existencia de leyes exactas. Es decir, una lucha contra todo aquello. Y luego eso también, eso ha sido un continuo dentro de la escuela austríaca porque la cuestión de la praxeología fue exactamente la misma. Al igual que la defensa metodológica que hace Menger es en defensa de las leyes exactas contra el historicismo, lo mismo hace Mises con la praxeología contra el positivismo.
en aquella época, ¿no? Que estaba campando a su ancha dentro de la ciencia económica, ¿no? Entonces yo creo que esos son los elementos diferenciadores de la escuela austríaca y que gracias a eso han podido desarrollar pues sus principales aportaciones, que son las siguientes. La primera, ya hemos dicho, subjetivismo y análisis marginal, que lo resuelve Menger antes que Jevons y Walras. Luego la teoría del capital, que comienza von Baber, pero que luego fue desarrollada brevemente, muy poco la tocó Mises, Hayek mucho. Otro austríaco muy interesante como es Ludwig Lachmann. También habló de ella Kirchner. También habló de ella Rothbard. O sea, y actualmente, por ejemplo, otros como Peter Levin, ¿no? Que tienen cuestión, plantean teoría del capital o el propio Huerta de Soto en Dinero, Crédito Bancario y Ciclo Económico plantea su propia teoría del capital. También tenemos la teoría de la imposibilidad del cálculo económico del socialismo, que me parece incluso más interesante que la refutación, o también una refutación más al marxismo, ¿no? Porque al final, antes del comunismo, tendríamos que pasar por el socialismo, ¿no? De acuerdo al materialismo de Marx, ¿no? O sea que también podría incluirse como refutación a Marx. Tenemos la teoría de la función empresarial, que es clave porque incluso tiene implicaciones antropológicas. Tenemos también la teoría de las instituciones y el orden espontáneo. La teoría del ciclo austríaca. Y después, también como último cuestiones así, porque estoy investigando ahora un poco más, pues me parece muy interesante porque fue también un cambio de paradigma en la ciencia en general, que luego afectó a la economía, el abordar, o sea, el abandonar el mecanismo newtoniano y abogar por la teoría de la complejidad dentro de la ciencia, ¿no? La teoría de la complejidad, entre las que también se podía incluir, por ejemplo, la famosísima teoría del caos, ¿no? El salirnos de ese mundo mecanicista que converge hacia un punto y entender que estamos en una dinámica fuera de equilibrio, donde incluso podríamos hablar del propio caos, ¿no? No hay ningún tipo de coordinación, ¿no? O sea, y la escuela austríaca también tiene bastantes similitudes con esta teoría porque los austríacos previamente han desarrollado teoría de complejidad. Quiero decir, o Yo, sea, Yo soy uno de los que dice que ver al mundo como esta cuestión mecanicista o incluso que las leyes se adoptan tal cual para su entendimiento me parece absurdo, ¿eh? Yo creo en el método paradigmático de las estructuras de las revoluciones científicas de Samuel Thomas Kuhn y todos los científicos de la historia, sobre todo la filosofía científica o la filosofía de la ciencia, como usted lo quiera denominar, porque al final del día este mundo pues no nos entrega ninguna realidad así tal cual, ¿me explico? Hay que adquirirla mediante un método y me parece asombroso lo que acabas de plantear. No sé si podrías ahondar en este aspecto porque al final del día, ¿cómo la escuela austríaca reconoce estas verdades? ¿Mediante qué paradigmas? Ya lo has platicado, ya nos has planteado estas nociones interesantes, pero ¿por qué estar en contra del mecanicismo? De hecho, cuando nos vimos por allá, recuerdo tener una plática contigo al respecto, ¿no? De si las leyes son dictadas por los hombres al mundo o si el mundo nos dicta leyes en este entendido o en este entramado para reconocer la verdad. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Y posteriormente, pues puedes continuar con estas expresiones que bien nos has delegado el día de hoy. sí, la metodología de la escuela austríaca, como digo, hay diferencias, ¿no? Hay bastante diferencia entre muchos autores, incluso hay algunos, como a partir de Lachmann o luego seguidos por Don Lavoie, que hablan de una hermenéutica. Incluso el profesor Gabriel Zanotti habla de la existencia de la combinación de la hermenéutica. Él habla incluso de una combinación con fenomenología de Husserl, con hermenéutica e incluso con un punto de partida en la praxeología. En fin, creo que un enfoque bastante interesante. Desde mi punto de vista es verdad que tiene bases epistemológicas con las que no, a priori, no, igual no concuerdo, como es el tema, como que él es tomista y también bastante, bueno, al final las bases aristotélicas, ¿no? Y yo podría ser un poco más kantiano, pues, pero incluso hay muchísimas divergencias dentro de la escuela austríaca, ¿no? Hay muchísima variedad, pero yo creo que la defensa fundamental es la cuestión fundamental es la defensa de las leyes exactas, frente a los que creen que no existen esas leyes exactas, universales, sino que creen en leyes contingentes, ¿no? Ya vengan de la experiencia sensible o de, si nos ponemos incluso peor, de experiencias históricas que serían incluso mucho más complejas de analizar, ¿no? Pero en este sentido, lo que yo creo que es clave dentro de la escuela austríaca, y es una gran corriente dentro de ella y muchas veces se asimila, aunque ya digo que no todo el mundo defiende eso, es la praxeología, es la ciencia que introduce, el método que introduce Ludwig von Mises, lo introdujo
por primera vez en su libro en 1933, Problemas epistemológicos de la economía, y luego lo desarrolló mejor en su tomo por excelencia, que es La acción humana. Es una maravilla porque es cierto que retoma una tradición, o sea, él dice que él no viene a descubrir nada. Él dice que simplemente viene a poner en valor frente al positivismo actual lo que los antiguos economistas, como eran John Stuart Mill en parte, Nassau Senior, Carnich también, en fin, todos los economistas clásicos y el propio Menger, ¿no?, habían hecho, que era defender un método que podíamos entender como axiomático deductivo, que defendía la existencia de leyes universales no contingentes, a diferencia de las leyes contingentes. Entonces, él lo que es que para poder hallar esas leyes exactas, construye, o para dar justificación a esas leyes exactas, construye un método axiomático deductivo, y el axioma del que él parte entiende que es el axioma de la acción humana. Y a partir de ahí hay una serie de implicaciones y una serie de consecuencias que, si entendemos que el axioma es verdadero, podemos derivar que todas ellas son verdaderas por igual. Él entiende que la praxeología, como ciencia de la acción humana, así la describe, tiene que ser el punto de partida para construir sobre ella todo lo que tenga que ver con un sujeto de estudio, que sería, o con un objeto, bueno, sujeto de estudio, digamos, que sería el ser humano, ¿no? Porque uno de los presupuestos irreductibles, ultimate given, como le llaman ellos, para el sujeto, es que tiene libre albedrío y que además es consciente. Entonces, teniendo eso como presupuesto irreductible, tenemos que entender que no es como una piedra o como un átomo, que podemos suponer cuál va a ser su comportamiento de manera universal, sino que no podemos conocer cuál va a ser su comportamiento concretamente, y que dependerá de uno. Bueno, en este caso, mejor dicho, sí podemos conocer cuál va a ser su comportamiento, sí podemos conocer cuáles van a ser sus preferencias o sus motivos. Lo que no podemos conocer es en las ciencias naturales, porque no podemos conocer cuál es ese presupuesto irreductible. Irá cambiando según el paradigma, ¿no? Pero en este caso sí sabemos que los humanos actúan en base a unos fines y a unos medios. Es difícil también entrar a descubrir cuáles son esos fines y esos medios, y ni mucho menos a decir, por la propia teoría subjetiva, que son universales, determinados fines, determinados medios. Pero sabemos que la gente funciona en función de medios, actúa en función de medios y fines individuales. Entonces, dado eso, construye lo que es su axioma fundamental, que es el de la acción humana. Y dice, vamos a ver, los seres humanos actúan. Y ahora, ¿y por qué dice usted eso, señor Mises? ¿No se puede estar equivocando? Dice, no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno niega que actúa, está negando lo que está diciendo. Está cayendo en una contradicción performativa, podríamos decir, que es, ¿cómo vas a negar que actúas si para poder negarlo tendrás que actuar, ¿no? O sea, es autoevidente, ¿no? Eso es lo que le otorga la categoría de autoevidente. Y como autoevidente, pues es cierto, todo lo que lógicamente, es decir, sin necesidad de experiencia, se pueda derivar de ahí, tendrá que ser cierto. Entonces, de ahí empieza a derivar una serie de categorías que, si no me equivoco, él es bastante kantiano. Dice, por lo visto no leyó a Kant, sino que leyó a Max Weber, de quien también bebe mucho. Otro gran, Max Weber, otro gran. De hecho, justo hace unos 2 minutos atrás te iba a citar a Max Weber con respecto a la idea de la acción humana, ¿no? En Max Weber la acción humana Efectivamente. se retoma magistralmente, y la realidad es esa. Ahora, cuando planteabas las ideas que a bien nos has entregado, me parece asombroso decir lo siguiente. Al final del día, con Descartes, Leibniz y otros más, se impone separación y distinción entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Al final es el inicio de todo una persona objetiva con respecto al objeto a estudiar en sí mismo. Pero en todo caso, este objeto a constituir, creo que se excedieron y conformaron lo que pues hoy vendría a ser el positivismo exagerado o mecanicista. Ya la llamada dominación de la naturaleza en búsqueda de verdades más ciertas arrojará la racionalidad formal de Max Weber, que me parece todavía muy interesante,
y se deconstruirá al llegar a una racionalidad instrumental tipo Escuela de Frankfurt, que ya me parece muy pegada al positivismo. De hecho, ya desde Augusto Comte que se instaura esta idea con respecto a en aras de la verdad, la ciencia y no otras cuestiones, me parece un poco arrogante por parte de los hombres. Esto es, la arrogancia intelectual que yo creo que estas personas positivistas completamente tienen u ostentan es la capacidad que creen tener para comprender el mundo tal cual, y eso me parece que nos es vedado en un poco de las ideas, por ejemplo, de Blaise Pascal. Blaise Pascal hablaba de estos dos infinitos eternos, ¿no? Y decía Blaise Pascal, el espacio entre estos dos infinitos me aterra. ¿Cuáles son estos dos infinitos? Primeramente la muerte, la finitud del hombre, el hombre muere y por tanto no podemos ser perfectibles. De hecho, la idea de la perfección al hombre misma le es vedada, en tanto que muere, pues el morir ya es una entrega de que somos completamente falibles. No tenemos la verdad absoluta. Y con respecto al tema de los juicios autoevidenciables, y estoy muy de acuerdo contigo, de hecho me recordaste lo que en la sesión que voy a tener con Ignacio vamos a platicar un poco de Matrix, la película de Matrix, pero para no quemar ese cartucho, como decimos acá, solamente te quiero plantearle el tema de la decisión. Cuando tú le dices a alguien, elige, y no elige, pues ojo, ya eligió, ¿qué eligió? Pues no elegir. Entonces, incluso la no elección es una elección, justo como el ejemplo que tú propusiste. Entonces, me parece interesante lo que estás diciendo y pues nada, te dejo seguir, Vicente. Muchas gracias. Pues justamente eso, estábamos hablando, al final, con esta cuestión que hace es un desarrollo de la lógica brillante, que ya estaba en von Baber, con que von Baber no habla tal cual, tanto de método, es de los austriacos que menos habla de método, es verdad que defiende la cuestión de la deducción, pero no se llega a adentrar tanto en método como si hizo Menger o como si hizo su sucesor de von Baber, digo, Mises, que es brillante. Brillante porque es que Mises en sí es brillante por haber planteado, por eso digo que es el mejor economista de la historia y el mejor pensador de la escuela austríaca, fue el que planteó la praxeología casi que al completo. Es decir, luego hemos tenido posteriores defensores de la praxeología, pero lo único que han hecho es defender ese cuerpo que ya había construido Mises con igual, pero tampoco diría mejores argumentos, sino simplemente enseñándole los argumentos que Mises ya había dejado. Quiero decir, han desarrollado poco, podría decir yo, en comparación a lo que hizo Mises, la praxeología, sus posteriores, sus sucesores, ¿no? Mises ya lo dejó prácticamente todo escrito sobre la praxeología. Pueden mejorarse algunas cosas, lo entiendo, pero lo que es el núcleo central duro y muchísimas de sus implicaciones las dejó ya escrita él, cosa que me parece brillante. Además, leerlo es una maravilla porque eh, además de que existen muchísimos conocimientos ahí, y lo demuestra Mises, lo que también demuestra una profundidad filosófica y epistemológica brillante, o sea, es maravilloso. Y entre otras cosas, esa mente fue la que le permitió ser el primero en desarrollar la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo en el año 1922. Es decir, antes de que supiéramos que fracasarían todos los intentos socialistas durante el siglo XX, Mises ya dijo, ojo, esto es imposible, esto no va a resultar. Por mucho que lo intenten, no resultará. Y efectivamente así fue. Que 10 años antes eh, escribiera en 1912 la teoría del dinero y del crédito, y que ahí dijera que es porque el Banco Central manipula el tipo de interés por lo que ocurre en los ciclos económicos. Y que luego, durante todo el siglo XX, se haya podido comprobar que efectivamente la mayoría de las mayores crisis económicas que hemos vivido ha sido precisamente por la intervención del Banco Central y por sus políticas monetarias expansivas. Y después también que hace un gran hincapié en la cuestión de la función empresarial. Él toma muchos conceptos de Frank Knight, otro economista, que también podríamos decir que estaba dentro de esa tradición axiomático-deductiva o protopraxiológica, podríamos decir incluso, que es la que viene a defender Mises, y toma su concepto de incertidumbre, su diferencia entre tipo de interés asegurado, o sea, tipo de riesgo, o sea, riesgo e incertidumbre, ¿no? Como fenómeno asegurable y fenómeno no asegurable. Y además toma su teoría se centra mucho en la empresarialidad, ¿no? En el empresario, y consigue desarrollar una teoría de la función empresarial brillante, sobre la que luego otros seguidores como Kirchner han seguido desarrollando, se han atribuido mucho protagonismo, es verdad, porque Kirchner se considera como teórico de la función empresarial por excelencia, pero eso él bebe
y viene de Mises, ¿no? Al igual que Hayek es famoso, recibió el premio Nobel por la teoría del ciclo, pero bueno, ¿quién empezó la teoría del ciclo? La empezó Mises, ¿no? Hayek también es famoso por la teoría del socialismo, ¿no? Pero ¿quién empezó la teoría del socialismo? La empezó Mises. Al final, la mayoría de teorías por las que brilla la escuela austríaca fueron iniciadas por Mises. Por lo tanto, me parece el economista más brillante de la escuela y el más brillante de la historia prácticamente, porque es increíble lo que pudo dar esa mente, ¿no? En fin, como decía, retomando la cuestión de la praxeología, es una crítica al positivismo, una defensa de la existencia de leyes universales y necesarias y que parte de un axioma autoevidente que es la acción humana, que no se puede negar. A partir de ahí, pues hay muchísimas implicaciones. La causalidad, eh, también tenemos el tiempo o la temporalidad, podríamos decir. Si no me equivoco, Peter Vitke y Peter Leeson tienen un paper que se llama Was Mises Right? Y ahí es donde dicen claramente que Mises estableció como 6 categorías a priori, como kantiano que es, aunque un kantiano sui generis, porque, como digo, aprendió ese kantianismo de Weber y no del propio Kant, pero plantea esas 6 categorías a priori que derivan del axioma autoevidente de la acción. Y retomar, perdón que te interrumpa, retomar para las personas que nos pueden estar viendo, retomar al final a Kant es involuntaria o voluntariamente hablando, retomar a Hume y a René Descartes, los dos profesores de Kant, ¿no? Al final, de David Hume, Kant retoma la cuestión de lo que siempre ha sucedido, ¿no? Esta noción de el sol ha salido durante tanto tiempo, estoy seguro que mañana va a volver a salir, esta cuestión que podríamos decir la repetición, ¿no? Porque así han pasado las cosas, van a seguir siendo, eso es David Hume, y de Descartes retoma pues este juicio metodológico de lo subjetivo, ¿no? Al final, la famosísima frase cogito ergo sum, pienso luego existo, de ahí se viene. Para concluir, de hecho, los retoma en la crítica de la razón pura, Kant lo dice, no voy a desmitificar la idea de Hume ni de René Descartes, perdón, de René Descartes, pero voy a adoptar de las dos escuelas de pensamiento de mis maestros, voy a adoptar lo mejor y crear los juicios sintéticos a priori, ¿no? Este a priorismo, al final, para crear la ciencia, de hecho, el mejor ejemplo de juicio sintético a priori, dice el propio Kant, es la matemática. La matemática es todo juicio sintético a priori, porque ya se reconoce como una verdad previa, ¿no? A la propia experiencia. Sin embargo, la acción humana al final del día me parece todavía más interesante porque pues involucra esta parte de la realidad tangible, de la realidad que se existe en el ahora imperativo. La promesa, dice Hayek, de una mayor libertad, lo estoy citando, se ha vuelto una de las mejores armas de la propaganda socialista. Esta promesa al final no converge en la praxis de la acción humana. Esto es, la promesa al final del día es palabra muerta, palabra vacía. Reitero la cita, se nos promete el camino a la libertad, esto me parece asombroso, hay que ponerlo en letras de oro, reitero, se nos promete el camino a la libertad, pero se nos impone el camino a la servidumbre. ¿Qué te parece que vayamos pronunciándonos a esta idea del camino de la servidumbre? Porque es muy interesante, sobre todo, el tema de la acción humana con respecto a cómo las personas ejercen un poder contra otras personas, esto es, se termina esta individualidad y sobre todo se vulnera lo que, no sé si tú estés de acuerdo al respecto, se vulnera esta corriente de pensamiento, sobre todo del liberalismo clásico, con respecto a estos derechos en negativo, ¿no? O los derechos inherentes al propio individuo. ¿Cómo es que nos hacen, cómo es que nos conllevan a este camino de servidumbre, Vicente, y cómo poder evitarlo? Ya incluso algunas personas nos están dejando preguntas y bueno, también les invito a que nos dejen sus comentarios y o preguntas para el término de esta charla. Y pues nada, te dejo para que puedas contestarnos al respecto. Muchas gracias. Decía Mises que la sociedad la mueve la ideología y es las ideas, ¿no? En general. De ahí él tiene en Theory and History, que es otro de los grandes libros, hace una crítica al marxismo, pero por la cuestión materialista. Él, como kantiano, pues se puede identificar más bien con esa especie de idealismo, que no se entiende en el mal sentido idealismo, ¿no? Porque entre otras cosas dice Hoppe, porque una de las grandes críticas al idealismo es el considerar eso, ¿no? Que niega esa especie de realidad que está allá afuera, sino que todo está en la mente, ¿no? O podríamos decir incluso
alguna paranoia de la mente. Pero en este caso, Hoppe incluso tiene una aportación muy interesante, y es que dice que Mises fue un paso más allá porque al introducir el axioma de la acción humana fue capaz de conectar el mundo exterior con el mundo interior, donde gracias a esa acción el ser humano era capaz de conocer la realidad, también de transformarla, ¿no? Y también de Pero proyectarla. no es cosa menor, hay que decirlo, y qué bueno que lo planteas, a mí se me había pasado. No es cosa menor, toda la historia de la filosofía hasta antes había sido siempre la eterna duda del mundo externo y el mundo interno, ¿no? De hecho, ya el siglo XVII realmente me parece el siglo más interesante hablando filosófica y sobre todo praxeológicamente, o si lo quiere decir usted epistemológicamente, que no quiere decir otra cosa, sino que el cómo sé lo que sé. A mí me parece más interesante la filosofía del siglo XVII hacia acá, sobre todo por este entendimiento de querer buscar las verdades. Al final del día pasábamos de la mayéutica socrática, de la eterna pregunta. De hecho, las personas siguen creyendo que la filosofía es toda pregunta. Evidentemente sí lo es, pero también es toda respuesta o toda verdad. No podemos quedarnos solamente con el tema socrático, la pregunta eterna por las cosas y dejarlo hasta ahí. No, tenemos que volver las cosas autoevidenciables, porque además, si tú conviertes, y esta adjetivación me parece muy interesante, si tú conviertes los términos en autoevidenciables o axiomáticos, si usted lo quiere decir también en esos términos, lo único que vas a encontrar es una verdad verdadera, ¿no? O una verdad última. ¿Por qué? Porque al ser autoevidenciables no hay alguien que te vaya a negar esa misma evidencia, ¿no? Eso me parece muy interesante, sobre todo porque constituye, so pena equivocarme o que pienses contrario, Vicente, constituye lo que vendría a ser ya una ciencia real. No una ciencia a modo o no una ciencia constituida por cuestiones subjetivas. Yo puedo crear una ciencia para justificar mis propios argumentos o mis propias verdades, pero al final esta ciencia va a estar manchada pues por todo vituperio, tipo el positivismo, ¿no? Pero cuando tú construyes una ciencia desde la razón o desde la lógica, pues puedes confiar en esta ciencia, pero ojo, hay que reconocerlo también. La ciencia inherentemente es falible, se puede equivocar. Y esto es real, ¿no? Se puede equivocar. Pero bueno, continúa, Vicente, perdón. Pues lo que estaba diciendo era justo la cuestión de Hoppe, que es muy interesante, y Hoppe es de la rama misesiana más dura. También hay otro teórico amigo suyo, bueno, amigo podemos decir, de la misma línea que él, misesiano puro, que se llama Joe Salerno, que tiene un paper que se llama Mises as Social Rationalist, y donde recalca muchísimo la idea de Mises de que la sociedad la mueven las ideas, ¿no? En este caso, yo entiendo que al final yo he llegado a la conclusión que la ideología no es otra cosa que pues el, el enfocar la voluntad humana, el querer enfocar o no la voluntad humana hacia el respeto del orden espontáneo, o hacia ese diseño consciente del orden espontáneo, ese rediseño consciente del orden espontáneo. En este sentido, pues podremos encontrar ideologías, conjuntos de ideas que defiendan planes de acción que pretenden proteger ese orden espontáneo entendiéndolo como bueno, y otros que no, que llevados por esa fatal arrogancia que tiene su cuna en el racionalismo constructivista, en ese racionalismo cartesiano más exacerbado en el que se basa el positivismo, pues entiende que no, que el orden espontáneo no sabe primero lo que es el orden espontáneo, e incluso asimilando orden espontáneo con tradición, ve la tradición como algo malo. Y su objetivo, por tanto, es redefinirlo totalmente, creyéndose, atribuyéndose capacidades cognitivas que en realidad no tienen. Y de ahí plantean, empleando muchísimo lenguaje, como el de la libertad, la prosperidad, pues eh, que nunca pasaremos hambre, la seguridad, pues a través de ello plantean un camino basándose en una ideología, en un plan de acción que al final a lo que nos dirige es hacia la servidumbre, entre otras cosas, porque rechaza la tradición, o lo que podríamos decir el orden espontáneo. El orden espontáneo como sinónimo de razón humana misma. O sea, al final es un camino a la servidumbre, un camino al rechazo de la razón humana, que entre otras cosas la razón, la que nos ha permitido poder decir, la que nos hace claramente humanos y por tanto la que nos hace claramente libres, a diferencia de
pues los animales en este caso, ¿no? Y esos caminos de servidumbre, entre otras cosas, nos alejan de ello, de la libertad, de la razón, del orden espontáneo. Y este tipo de ideologías que nos dirigen hacia la certidumbre, el principal, lo que siempre hay detrás es el racionalismo constructivista, es decir, el que nos creemos capaces de diseñar una sociedad a nuestro gusto. Y de esa forma, lo único que estamos planteando son esos caminos hacia la servidumbre, hacia el totalitarismo y hacia acabar con lo que nos caracteriza, que es con nuestra razón y con nuestra libertad. Por tanto, sí, lo que no queda otra es que si de las ideas depende el mundo, promover ideologías que defiendan justo lo contrario. Reconocernos humildemente limitados en ese sentido, con una capacidad cognitiva limitada, en donde heredamos muchísimas cosas gracias al orden espontáneo. De ahí la cuestión de ir a hombros de gigantes y reconocer que nosotros no somos el gigante, sino que vamos a hombros de gigantes, ¿no? Y que por tanto pues tenemos que ser humildes y respetar eso que nos han ido dejando, esa razón, y sobre eso poder construir. Y de ahí pues se pueden construir filosofías políticas que respeten eso o que no respeten eso. Me encantó esta frase que has planteado de ir sobre los hombres de gigantes. Al final, cito a René Descartes una frase que por ahí tiene, perdón si la parafraseo mal o la cito mal, pero creo que va por ahí, en el sentido de cuando leemos a los clásicos, pues no es otra cosa sino leer las mentes más grandiosas del pasado, ¿no? Reitero, leer a los clásicos no es otra cosa sino leer a las grandes mentes del pasado. Al final del día me parece que así lo es. Estas mentes que en su momento incluso no las entendieron, esto lo entrega ya Jean-Jacques Rousseau, a quien le tengo en cierta admiración, pero también cierto recelo, porque hay algunas cuestiones que no me parecen del todo correcto, pero bueno, esa es otra charla con respecto al contrato social y la voluntad general. En fin, Rousseau decía ya en el discurso de las artes y las humanidades que al final el verdadero hombre, en este caso humano, para extenderlo y ser políticamente correctos, el humano en general, el verdadero humano, tiene que estar desposeso de todo atavio, de toda prenda, de toda gran riqueza, pero no en esta riqueza materialista como la hemos denominado, sino de toda arrogancia. La traducción que yo haría de Rousseau es: el hombre tiene que desprenderse de toda arrogancia para reconocer entonces lo que existe, porque solo así lo podremos lograr. Y eso me parece interesante que lo hayas planteado, porque creo que al final, y recordando a la 10ª musa, que por cierto fue apenas su aniversario, Sor Juana Inés de la Cruz planteaba una idea que después, bueno, al final ella lo retoma de Newton. Voy a citar a los dos para poder darte después la palabra. Newton decía que lo que conocemos es una gota de agua y lo que desconocemos es el mar inmenso o el océano inmenso, ¿no? Y Sor Juana, la 10ª musa, lo traduce en el sentido de no estudiamos con el propósito de saber más, sino de ignorar menos. Al final del día, nosotros dos somos unos ignorantes verdaderamente, pero al reconocer que somos ignorantes, ya estamos del otro lado de la vereda, ¿no? Ya estamos del otro lado, porque lo reconocemos, lo aceptamos, lo asimilamos, pero trabajamos al respecto. Entonces, pues enhorabuena, Vicente, por esta ignorancia. Sin embargo, aunque ignorancia, disculpable. Disculpable, como decía Aristóteles al final del día. Prosigue, Vicente, te agradezco. Y pues nada, básicamente la gran lucha de la escuela austriaca es contra que al final acaba incluso en la filosofía política, como acabamos de comentar, es contra este racionalismo cartesiano, constructivista, que considera que la mente es más poderosa de lo que realmente es. En ello es lo que se basa el socialismo, por ejemplo. Y como es una inconsistencia epistemológica, pues Mises demuestra que el socialismo no es posible, ¿no? Lo único que hace es construir una teoría apoyándose pues en su base epistemológica y decir, oiga, pues ustedes plantean una cosa que no es compatible. ¿Por qué? Porque están suponiendo que una mente o un grupo de mentes es capaz de diseñar, controlar, asignar precios, cantidades de un orden extremadamente complejo donde reside una información y un conocimiento tácito, disperso, subjetivo, que no es ni siquiera acumulable, concentrable o procesable en una solamente o en unas pocas de ellas. Por lo tanto, dejen al orden espontáneo, dejen a las instituciones y mecanismos que la razón humana ha ido construyendo con el tiempo que funcionen. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, han demostrado que funcionan
y como han demostrado que funcionan, por ello siguen vivas, ¿no? Lo mismo ocurre con la teoría del ciclo económica, que es otra de las grandes aportaciones. Diría que estas dos son las más famosas dentro de la escuela austríaca, la teoría de la imposibilidad del cálculo económico del socialismo, en la que Mises dice que en el socialismo, como no hay precio de los medios de producción, pues no puede haber cálculo económico, y como no hay cálculo económico no tenemos herramienta racional para poder asignar los bienes de manera estática y de manera dinámica de la mejor forma posible. De ahí que tengamos carestía, tengamos sobreabundancia de otros bienes, y de ahí que, entre otras cosas, el socialismo haya sido un fracaso en materia de, por ejemplo, de muertes por hambre y por inanición a lo largo de la historia, porque no hay cálculo económico. Después también tenemos que esa aplicación del cálculo económico, del diseño de la sociedad, aplica también a la teoría austríaca del ciclo económico, ¿no? El gran problema del ciclo económico, los sistemas cíclicos, el sistema capitalista que sufre ciclos cada cierto tiempo, es porque el Banco Central cree que es capaz de intervenir en un tipo de mercado, porque cree que es capaz de estimular la economía a su gusto o de moldear la economía a su gusto a través de la manipulación de la moneda. En este caso, a través de la manipulación de los tipos de interés. Pero porque, de nuevo, hay una intervención, porque la mente humana vuelve a creerse capaz de conseguir conocimiento que en realidad no puede ni será capaz nunca. Después, pues de ahí hay otras muchísimas aportaciones también importantes. La teoría de la función empresarial, pues es clave, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento antropológico de esa acción humana de la que hablamos, ¿no? Una acción que tiene fines y medios, que presupone que hay un estado de insatisfacción que será satisfecho con la acción, sea equivocada, o sea errónea o no, porque otra de las cuestiones que también considera la escuela austríaca es el error y la equivocación, porque no somos perfectos, somos imperfectos, como antes has comentado, y eso es clave dentro de la fraseología en este caso. La teoría de la función empresarial, como reconocernos como ese individualismo también se ve plasmado ahí, ¿no? El reconocer a la persona como un ser creativo que da respuesta a los demás y que está todo el rato alerta para dar respuesta a la sociedad, en este caso, pues en el plano económico. La teoría de las instituciones, el reconocer que gracias a la suma de un montón de acciones individuales hemos sido capaces de construir mecanismos, pautas de comportamiento que muchas veces seguimos de manera inconsciente, pero que permiten poder vivir en sociedad. Pues esa es otra de las cosas fundamentales dentro de la teoría de la escuela austríaca. ¿Quién desarrolló principalmente? Bueno, pues Mises también habla un poco de eso que podríamos llamar orden espontáneo, ¿no? Pero principalmente quien ahonda en esto, aunque lo definió Menger, que también es otro teórico de gran importancia, que habló de muchas cosas, él dio como las pinceladas, ¿no? Luego el resto lo siguieron y lo desarrollaron, pero es verdad que en Menger hay muchísimas pinceladas de muchísimos conceptos de la escuela austríaca. Pues ya digo que en, en Hayek es donde encontramos esta teoría del orden espontáneo y de las instituciones. ¿Qué más? Pues la teoría del capital, como he dicho antes, es fundamental porque, entre otras cosas, lo que explica el crecimiento económico, el desarrollo económico. El que ahora estemos 7.000 millones de personas sobre la Tierra y que vivamos encima, o sea, haya aumentado la población increíblemente, y además no tengamos que pasar por lo que pasaron muchísimos antepasados nuestros hace 300 años, donde los recursos que había eran incluso más limitados que ahora. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se justifica eso? Bueno, pues ahí tenemos una teoría del capital que da la respuesta a ello. ¿Cómo funciona una empresa? Bueno, pues ahí tenemos una teoría del capital y una teoría de la empresarialidad y una teoría del conocimiento que nos explican cómo funciona una empresa, cómo organiza sus recursos, cómo responde a las demandas de la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una crisis económica? Pues ahí tenemos la teoría del ciclo económico que nos dice por qué ocurren crisis económicas cuando el Banco Central manipula el tipo de interés. Oye, ¿por qué este país ha fracasado? Pues ahí tenemos la teoría de la imposibilidad del socialismo, que nos dice que en el momento en el que intervenimos los precios, porque no hay conocimiento, podemos crear grandes descoordinaciones en los procesos productivos que lleven a fracasos económicos. Es decir, creo que en general todo el corpus teórico de la escuela austriaca es bastante relevante para hoy y para siempre, podríamos decir. Y esto es respondiendo a la pregunta inicial de todas, que es la de ¿para qué sirve la escuela austriaca hoy? ¿No? Pues para todas estas cuestiones.
y sobre todo, y más importante, para poder encontrar la verdad. El no estar siempre en la mayéutica, el por qué y dejarlo ahí, no, pues tenemos una respuesta, ¿no? Y es lo que has comentado previamente, tenemos una respuesta y esta es nuestra respuesta. Es un método axiomático deductivo que defiende que existe una realidad y que en base a esa realidad debemos de actuar lógicamente, porque si no actuamos en base a esa realidad, podremos tener consecuencias bastante terribles para la humanidad, porque no olvidemos que, como digo, tanto el socialismo en este caso deriva de una metodología y de una posición epistemológica totalmente distinta a la austríaca, al igual que cualquier tipo de teoría intervencionista keynesiana, neo-keynesiana, que crea, por ejemplo, en la cuestión del equilibrio general y que con un modelo matemático es capaz de diseñar la sociedad. Pues eso tiene repercusiones. Un ejemplo para que se pueda entender, yo caracterizo a la escuela austríaca principalmente por una cuestión metodológica. Me dirán, bueno, la metodología que tendrá que ver eso con la política económica. Eso no tiene nada que ver, no, en absoluto. Y les digo por qué. Tenemos, y a mí me gusta poner este ejemplo, los Chicago Boys, la escuela de Chicago, muchas veces se confunde con la escuela austriaca porque puede que en filosofía política se puedan ver parecidos, pero no tienen nada que ver. Entre otras cosas porque las posiciones epistemológicas son distintas. Los Chicago Boys abogan por el positivismo. Milton Friedman fue un defensor del positivismo. Y de repente, por ejemplo, vamos a una gran divergencia entre ellos, que es la teoría del ciclo. ¿Por qué ocurren las crisis económicas? Los monetaristas creían que era por una, podríamos decir, por una insuficiencia de oferta monetaria, cosa que los austriacos consideraban al revés. Decían que era en un exceso de oferta monetaria lo que provocaba el ciclo. Por tanto, unos por un lado creían que la solución era aumentar la oferta monetaria y otros por otro lado veían que la solución estaba precisamente en, no, en reducir ese exceso de oferta monetaria. Claro, son visiones totalmente distintas. Y como son visiones totalmente distintas, el aplicar una u otra puede tener unas consecuencias tremendas para la humanidad en ese momento, ¿no? Si respondemos ante una gran crisis económica de una forma equivocada, que es contraria a la que sería cierta, estaremos causando grandes daños, ¿no? ¿Y de dónde deriva que Friedman creyera eso? Pues deriva de que como positivista que era, él decía que la teoría austríaca del ciclo económico no tenía evidencia empírica. Y como no tenía evidencia empírica, pues no era cierta. Él había estudiado en base a evidencia que durante el siglo XX en América, después de cada crisis económica había habido una gran deflación. Por tanto, y además, combinando eso con su teoría cuantitativa del dinero, que tiene problemas epistemológicos porque es una visión macroeconómica que se olvida de los procesos microeconómicos, o sea, epistemología de nuevo, pues llega a la conclusión de que para lo suyo sí hay evidencia empírica, para lo austríaco no, y que por lo tanto lo suyo es válido y lo austríaco no. Es decir, en base al positivismo llega a esa conclusión. Oye, Quiero decir, Vicente, pero lo peor de hoy es que la evidencia empírica con respecto a las ideas socialistas, comunistas, está ahí y hay gente que sigue creyéndolas, ¿eh? Eso me parece terrible. Ahí está la evidencia. ¿Qué más evidencia quieren al respecto de que fracasan esas teorías? Pero bueno, lo dejo hasta ahí. Yo creo que también hay un punto crítico en el sentido en que exageramos en la utilización de esta idea de la navaja de Occam, de querer encontrar respuestas fáciles a procesos tan complejos, ¿no? De hecho, la crítica al respecto puede venir del propio Karl Menger. Él encuentra en los matemáticos, de hecho, les adjudica un peyorativo a los matemáticos de demasiados parsimoniosos, muy parcos, muy escuetos en lo que respecta a las variables a estudiar, ¿no? Karl Menger al final formula esta idea sobre la ley contra la tacañería, ¿no? Que tomó dos formas principales. La primera es que las entidades no deben ser reducidas hasta el punto de la inadecuación. Esto es, esta variable, la que tú constituyas dentro de tu modelo, en este sentido, de toma de las decisiones y de la verdad, pues esta variable puede que ni siquiera funcione para el modelo en sí mismo. Y la segunda, que sería vano o fatuo, hacer con menos lo que se requiere con más, ¿no? Esta es la crítica que hace Karl Menger a quienes exceden estas visiones de que el análisis sea tan sencillo para algo tan demasiadamente complejo. Y de hecho, hablando y retomando a Kant,
él hablaba sobre la variedad de los seres, ¿no? Al final tenemos una caleidoscopía, me gusta mucho esta palabra, una caleidoscopía, una gama completa de bemoles, de colores y grises, ¿no? Blancos y grises, como decimos en el día con día, y al final, pues esta caleidoscopía no tiene por qué ser necesariamente reducida o disminuida. De hecho, ojo aquí, todos los teóricos de las élites, que no son otra cosa sino teóricos que al respecto tienen una crítica sobre la razón y sobre todo sobre el individualismo, de hecho son detractores muchos de ellos del liberalismo, los teóricos de las élites ya lo han planteado, la gran masa homogénea es completamente estúpida, o sea, no razona, ¿no? Y al no razonar son muy manipulables y para ellos eso es bueno, porque mientras más ignorante, para ya no decir la otra palabra que podría ser un poco más grosera, mientras más ignorante sea la sociedad, pues más manipulable. Al final del día, esto también lo suscribe Martin Heidegger en la existencia inauténtica, ¿no? Terminamos por no ser nosotros mismos y terminamos por caer en el camino de la servidumbre. Ahora que lo planteas también y proyectándonos casi al cierre, no es el cierre directamente, pero me gustaría plantearte algunas preguntas del chat, si me lo permites. Nos están preguntando, bueno, Samuel Díaz Jiménez nos dice, el mejor libro del siglo XX, La acción humana de Ludwig von Mises. Sin duda alguna estamos de acuerdo con él. Mario Rodríguez Barrios te pregunta, ¿cuál es el mejor modelo de banca, modelo de reserva fraccionaria o modelo de coeficiente de caja del 100%? Te pregunta la pregunta obligada, Vicente. Pues mira, mi respuesta es no lo sé. Primero porque, y dirán muchos, bueno, pues ha escrito un libro sobre temas financieros y no lo sabe. Sí, aprovecho ahora, lo tenía por aquí puesto, bueno, y también lo ha dicho en la presentación. Recientemente publicamos un libro, mi querido amigo Alberto Romero y yo, que se llama La máquina financiera del expolio, que en base a la teoría austríaca del ciclo económico, pues hablamos un poco de esa élite que acaba de comentar Manuel. Y, ¡ay! Bueno, se ha caído, espérate. Bueno, no, Estábamos aliaditos. pero igual si gustas, dejamos unos minutos al final para que nos platiques sobre el libro. Ah, Que, bien. la verdad, yo estaría agradecidísimo que lo hicieras como primicia en México, ¿no? Técnicamente es tu introducción al mercado mexicano con respecto a tu libro. Efectivamente, efectivamente, sí, sí, vale, pues fantástico, lo dejo para el final. Y bueno, aun a pesar de haber escrito el libro, no tengo una conclusión al respecto de la reserva fraccionaria y coeficiente de caja del 100%. Espero tenerla en un tiempo, pero he de responder que en el momento ahora mismo me estoy centrando, o mi investigación y mis lecturas van por otro lado. Entiendo y sé cuál es la crítica principal de la escuela austríaca, que es la intervención, o sea, la aplicación de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, pero en este caso al sistema bancario, el intentar pues, manipular, fijar un precio, planificar un precio como en este caso el tipo de interés. Y la crítica igualmente, tanto de gente como que opina que está a favor de la reserva fraccionaria como en contra, es que el problema es del sistema y del Banco Central. Luego ya el creer que la reserva fraccionaria es el problema, o mejor dicho, que en un sistema de libre competencia de banca, que lo apoyo como lo apoya cualquier persona que crea en el coeficiente de caja del 100% o en una fractional reserve pre-banking, sea uno u otro, ambos creen en un sistema de libre competencia. Pero se preguntan, ¿en un sistema de libre competencia tiene cabida la reserva fraccionaria o no? En este caso, muchos se lavan las manos y dicen, bueno, el libre mercado dirá. Yo entiendo que, bueno, que puede ser una solución más o menos fácil. Evidentemente, yo siempre diré que el libre mercado dirá, porque igual no me creo suficientemente capaz para decir qué contra dirá el mercado, pero sí entiendo que de manera teórica, en una orientación un poco más, como diría Menger, o una orientación empírico-realista, podríamos determinar si, dada unas características del dinero, de lo que es la reserva fraccionaria y de lo que es el coeficiente de caja del 100%, podríamos determinar si uno puede causar ciclo económico, si la reserva fraccionaria puede causar ciclo económico o no. En este caso, por el momento, no lo sé todavía, porque no lo he estudiado en profundidad y no me atrevo a posicionarme sin saberlo. Pero sí comparto con ambos enfoques, que es el enfoque austríaco en general, la crítica al sistema. Y nada más que compartir la crítica al sistema y proponer un sistema de banca libre, por lo menos seguro, ya nos libraría de las perniciosas consecuencias que tiene
la manipulación de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Completamente de acuerdo. De hecho, esa pregunta se le ha hecho a los grandes, ¿no? A Rayo, a Huerta de Soto y aún a propio Anxo Bastos, y aún ellos están contrariados, ¿no? No tienen una respuesta final. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros, simples mortales? Exactamente, exactamente. También nos proponen otra pregunta. ¿Cuál sería vuestras opiniones sobre la viabilidad del anarcocapitalismo? Ese tema está interesante. ¿Y qué opinión os merece la teoría minarquista de Nozick y su agencia aseguradora pública como función única del Estado? Nos preguntan a ambos. Si gustas comentarnos algo al respecto, Vicente. Vale, pues se me había olvidado hacer un matiz que me gustaría recalcarlo ahora, y es Adelante, que adelante. al principio dije que me gustaría diferenciar entre escuela austríaca y libertarismo. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que me gusta mucho de Mises, y eso lo toma de Weber, que es la cuestión de la ciencia wertfrei, es decir, libre de juicios de valor. Una ciencia positiva, la diferencia entre ciencia positiva y ciencia normativa, ¿no? Él considera que la economía y la praxeología deben ser ciencias positivas, es decir, describir lo que es, no decir lo que deberían ser las cosas. En este caso, una ciencia positiva, la escuela austríaca sería ciencia positiva porque dice las cosas, describen las cosas como son, explican mejor que describen las cosas como son, y luego entraríamos en el terreno de la filosofía política, que es verdad que muchas veces tiene que ver con la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque, claro, al final la escuela austríaca lo que te da es un prisma para poder ver la realidad. Y en función de unos juicios de valor propios, pues hombre, pues si yo creo o considero, mi juicio de valor es, considero que la sociedad debe prosperar y entiendo la prosperidad como el aumento de la riqueza, por ejemplo, pues igual creo que el socialismo no es una vía para conseguirlo. Entonces ahí confluye mi juicio de valor con la ciencia positiva, que sería en este caso la escuela austríaca. Pero me gustaría mantenerlo distantes porque, como he dicho antes, un socialista podría ser austriaco. Quiero decir, si el socialista no cree en la propiedad privada moralmente y sabe que eso va a causar desastre, incluso quiere causar el desastre porque considera que de esa forma puede acabar con el sistema capitalista, pues igual entenderá que manipular el tipo de interés, entre otras cosas, para causar ciclo económico y destruir bastante el sistema, pues puede ser bueno. Y está asegurando como cierta la teoría austríaca del ciclo económico, pero es socialista, ¿no? Y no cree en la propiedad privada. Quiero decir, son cosas totalmente distintas, pero es cierto que la mayoría de veces los austríacos o los libertarios suelen ser austríacos. Aunque no todos los libertarios son austríacos ni todos los austríacos son libertarios. Ojo, ¿no? Por eso esta diferencia. Pero bueno, volviendo al tema. Viabilidad del anarcocapitalismo. Bueno, pues yo sí lo veo viable, yo me identifico como anarcocapitalista en este caso, y lo veo bastante viable. En primer lugar, la cuestión principal es la moral. O sea, una gran aportación que hace Rothbard es su teoría de la ética de la libertad, el definir un principio de no agresión, y es capaz de determinar cuáles son los límites de la acción individual de cada uno, ¿no? Me parece muy bueno, me parece brillante, con sus más y con sus menos, pero me parece algo bastante bueno. Entonces, a raíz de ahí y entendiendo ese principio de no agresión, no puedo justificar moralmente la existencia del Estado, ¿no? Porque si yo creo en el principio de agresión, de no agresión, y además lo intento aplicar de manera universal, porque al final una de las cosas que tiene que pasar una ética es un test de universalidad. ¿Por qué el Estado sí y yo no? No, o sea, moralmente no lo puedo, es que moralmente me es injustificable. Y luego ya en términos de utilidad o en términos de viabilidad, pues creo que hay muchísimos autores que han escrito mucho sobre, por ejemplo, la cuestión de la provisión de los bienes públicos. Hans Hermann Hoppe ha escrito bastante sobre eso. Incluso hubo en su momento autores como Gustave de Molinari, si no me equivoco, que escribió sobre la provisión de la defensa, en este caso. Quiero decir, hay muchísimos autores que han escrito sobre cómo se puede proveer cuestiones que normalmente y en términos de utilidad o en consecuencia, podríamos decir, apartando lo moral, podríamos considerar imposible dentro del anarcocapitalismo. Considero que hay muchísimos autores que han trabajado por eso, basándose en la moralidad, en considerar que es inmoral que exista el Estado, pues han intentado dar soluciones a todas aquellas dudas de, bueno, vale, aceptamos que esto es inmoral, pero ¿ahora qué? Igual, aunque sea inmoral, lo necesitamos porque nos va a facilitar determinados bienes que ahora consideramos fundamentales, ¿no?
que pues la mayoría de veces la postura de los minarquistas, y de aquí llego a Robert Nozick. Leí este verano el libro de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, y no me terminó de gustar y no me terminó de convencer. De hecho, Rothbard tiene una crítica muy buena, es un paper que publicó, no sé si en Journal of Libertarian Studies, y que luego sale en su libro La ética de la libertad, que fue publicado posteriormente, pero ahí desmonta totalmente a Robert Nozick y cuenta cuáles son sus contradicciones, y luego tengo ya también un artículo en el Juan de Mariana, en donde añado un plus o una idea más a esa crítica que hace Rothbard de Robert Nozick, ¿no? Para mí, una de las cuestiones principales es que Nozick da una explicación del surgimiento del Estado como proceso de mano invisible. O sea, el Estado surge de la mano invisible. Pero de repente, para Nozick, esa mano invisible es una agencia privada que en teoría surgiría en un Estado lockeano de justicia privada, donde no existe Estado, y una agencia privada va ganando poder, poder y poder, y cada vez se hace más grande y se convierte en un Estado. O sea, esa sería la justificación de mano invisible que da Robert Nozick. Pero de repente el proceso dinámico de mano invisible desaparece para Nozick y ese Estado ya se queda ahí para siempre. Y como existe el derecho, según Nozick, de castigar a una persona o prohibir a una persona que desarrolle una actividad que pueda ser riesgosa, para él es legítimo, cosa que no entra dentro del principio de no agresión. Por tanto, justifica que el Estado pueda prohibir determinadas actividades, incluso en contra de lo que podríamos considerar el principio de no agresión de otras personas, ¿no? Y evitar que esas personas desarrollen X actividades. O sea, da una justificación del Estado que considero totalmente errónea, porque, bueno, incluso incoherente, porque se basa en el concepto de mano invisible para decir que existe una agencia de protección que cada vez se hace más grande y se queda como monopolista. Vale, muy bien, se puede quedar como monopolista, pero desde el punto de vista de la teoría dinámica del monopolio de la escuela austriaca, sabemos que si esa agencia monopolista no es capaz de responder a las demandas de las personas, que en este caso sería proveerles de seguridad, pues igualmente podría desaparecer. ¿Cómo es que de repente ese proceso de mano invisible desaparece y se queda como único ente pues verdaderamente monopolístico en el mal sentido, ¿no? En el que no existen barreras de entrada, en el que existen altas barreras de entrada para poder entrar a competir, que es lo que se conoce como un Estado, ¿no? Como el monopolio de la violencia, ¿no? O sea, creo que se olvida de ese concepto dinámico, introduce un concepto estático casi ad hoc, un paradigma estático casi ad hoc, y después la idea de poder prohibir actividades que suponen un riesgo, aunque no se hayan hecho de facto, sino que simplemente supongan un riesgo, me parece otra premisa ad hoc que no es compatible con el principio de no agresión. Por supuesto, porque va en contra, va en detrimento, incluso de detrimento de el pensamiento mismo. Ahora que lo estabas platicando, me surgió alguna idea de novelas distópicas clásicas, ¿no? De Orwell, sobre todo, que es el más conocido, el tema del Big Brother, ¿no? Al final del día, quien dice control, dice sujeción. Eso es real, ¿no? O sea, quien dice control o quien dice incluso estas cuestiones previo al monopolio. Todavía no me atrevo a decir monopolio porque ahí tengo una cuestión interesante. De hecho, retoma un teórico de las élites, Robert Michels. Michels hablaba sobre la ley de hierro, ¿no? Quien dice organización dice oligarquía. Entonces, efectivamente, quien dice aseguradora pública como función única del Estado, ya le está entregando un sistema organizacional y entonces se va a tergiversar y va por constituirse como primeramente pues una oligarquía, pero previo a la oligarquía, de hecho, digo, ya en su forma corrupta de aristocracia, pues terminaría por ser un poder despótico o un poder al final del día totalizante, ¿no? Totalitario. Entonces ahí retomamos la idea de Max Weber, el poder legítimo de la violencia. Al final este poder legítimo pues lo ostenta el soberano, ¿no? Al final del día, este soberano un poco tipo en órdenes maquiavélicos lo podríamos ejemplificar, pero creo que quien dice control dice sujeción y ahí estamos en un error en ese sentido. Vamos a proyectarnos a otra pregunta porque el tiempo apremia. ¿Cuáles serían las obras que todo austríaco debería leerse sin duda alguna? ¿Cuáles? Vamos a poner un número. ¿Qué te parece? 5 obras. Yo propongo una en este momento y un poco irónico. Además, usted, amigo que nos ve, tiene que leer el manifiesto. Pero ojo, no el manifiesto rojo, tiene que leerse el manifiesto libertario del maestro Murray Rothbard,
sin duda alguna es muy interesante, ¿no? Porque así como hay un manifiesto rojo, pues también hay un manifiesto libertario. El título original, el manifiesto libertario es el subtítulo, el título original es Camino hacia la libertad, me parece un nuevo camino hacia la libertad, no recuerdo bien el título, pero bueno, todos lo conocen No, como el... for a New Liberty, Ah, para una exacto. nueva libertad. Por una nueva libertad. Gracias por recordarme. Yo la verdad siempre le he dicho el manifiesto libertario porque Sí, además así se tradujo, sí. y además evoca una sátira al otro, al rojo, ¿no? Pero bueno, ya pusimos un texto. Vicente, otros 4, Camino a la servidumbre, Vale. ¿sin duda alguna? Yo tengo que proponer para un austriaco, pues voy a proponer 4 esenciales para cualquier austriaco y después uno con el que tendrían, ese se me sale fuera, pero bueno, porque Venga, lo quiero venga. recomendar porque la sesión es de introducción a la escuela austriaca y creo que es el mejor libro que pueda haber para introducirse a la escuela austriaca. Mira, en primer lugar recomendaría La acción humana, o sea, eso no puede faltar. La acción humana no puede faltar. Propondría Principio de economía de Menger, también creo que tampoco puede faltar. Propondría, igual ese es demasiado, pero bueno, no, ese no. Iba a proponer El orden sensorial de Hayek porque creo que es bastante bueno a nivel epistemológico. Venga, sí, claro que lo propongo. El orden sensorial también de Hayek para epistemología es clave. Y pues por poner otro, ¿cuál pondría? A ver, estoy mirando por aquí, a ver si. Ah, Revisa. Socialismo, cálculo económico y función empresarial de Huerta de Soto. ¿Por qué? Pues podría dirigirle directamente a Socialismo de Mises, pero es que considero que Socialismo, cálculo económico y función empresarial de Huerta de Soto es una gran recopilación de todos los argumentos del debate del cálculo económico y además también incluye otra cuestión clave que es la idea y la teoría de la función empresarial, lo cual esos 4 libros serían clave. Acción Humana, que también recoge, en Acción Humana salen todas las teorías de Mises prácticamente, en, luego, Principios de Economía, porque es que no puede faltar esa obra. El orden sensorial a nivel de epistemología, fundamental. Y después, Socialismo, cálculo económico y función empresarial como recopilatorio. Y después, para todos aquellos que quieran iniciarse en la teoría austríaca, recomendaría este libro. Es de Jesús Huerta de Soto, se llama La Escuela Austríaca, Mercado y Creatividad Empresarial. No sé si son 190 páginas o así, puede ser. Sí, prácticamente, sí. Justamente son 193 páginas y es una maravilla de libro porque de manera breve cuenta todo lo que necesitamos saber sobre la escuela austríaca. Así que lo recomiendo sin ningún tipo de duda. Pues ya anotado, de hecho me daré a la tarea, si me lo permites, de escribir estos 5 libros que nos recomiendas, lo pondré después en los comentarios para que las personas los puedan tener ahí. Y pues yo me atrevería a recomendar otro que se intitula La máquina financiera del expolio, a quien tengo el gusto de tener a su autor en este momento, Vicente Moreno. Y pues ya para el cierre, Vicente, ¿qué te parece que nos platiques un poco de tu texto? Digo, no es que esté cerrando la plática sobre la escuela austriaca, pero pues me gustaría mucho, aprovechando que tenemos al autor, no muchas veces se puede tener al autor de un texto tan interesante como La máquina. Entonces, ¿qué te parece que nos hables al respecto? Y sobre todo, ¿cuál es el proceso creativo? ¿Cuál es el proceso intelectual que conllevó la creación de un libro al final? Tengo el agrado de conocerte, pero sobre todo, pues eres un joven de veras realmente excepcional, sobre todo de primerísimo orden, muy joven en este sentido y ya involucrado en el tema de la acción académica. Eso me parece impresionante. ¿Cuál fue tu proceso creativo? ¿Cuál fue el proceso intelectual? Y sobre todo, ¿por qué leer La máquina? Ahora, ¿por qué leer La máquina financiera del expolio, Vicente? Bien, pues a ver, el proceso creativo en sí es gracias a mi amigo, al coautor, a mi amigo Alberto Romero. Yo ya estaba un poco más metido en la cuestión de la escuela austríaca y ya había leído algunas cosas, pero él estaba recién leyendo algunas cosas y descubrió la teoría austríaca del ciclo económico y se quedó fascinado y dijo, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible que esto no lo sepa la gente? Lo que cuenta la teoría austríaca del ciclo económico, ¿cómo es que no es posible que lo sepa la gente si vivimos engañados? Y esta teoría nos demuestra de manera bastante sólida por qué ocurre lo que ocurre y además puede llegar, bueno, permite explicar y derivar incluso los juicios de valor de la gente que aplica las políticas monetarias actuales y explica
y además, sobre todo, es capaz de explicar un mecanismo implícito que es verdaderamente perverso. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Entonces me dijo, tío, esto la gente lo tiene que saber. O sea, no puede ser que esto esté, es verdad, la gente no va a coger la acción humana, no se va a coger teoría del dinero del crédito de Mises y no se va a coger y se va a leer el libro de dinero, crédito bancario y ciclo económico. O sea que hay que armar un pequeño libro y que explicarlo de manera súper sencilla, súper breve, para que la gente pueda entender la teoría austríaca del ciclo económico y ver lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, pues empezamos en ello. Y empezamos a desarrollar la teoría austríaca del ciclo económico de manera sencilla, pero de repente nos dimos cuenta de que fue como empezar a tirar y de repente nos dimos cuenta de que había algo más, ¿no? Y dijimos, bueno, es que no es lo que cuenta la teoría austríaca del ciclo económico, no es que por la política monetaria expansiva se inyecte dinero en la economía y esa inyección de dinero al entrar por determinados canales, lo que se conoce como efecto Cantillón, haga que haya una redistribución arbitraria de la renta, dado el sistema actual de los más pobres a los más ricos, que es lo verdaderamente perverso de este sistema, sino que además hay todo un mecanismo, una máquina financiera que aprovecha este mecanismo como detonante para combinarlo con otras políticas, como políticas de competencia, políticas fiscales y, de nuevo, políticas expansivas, que permiten que armar un camino que es el camino del ciclo económico y que mediante ese camino, pues esas fuerzas que al final están compuestas o integradas en la élite, son capaces de, gracias a esas políticas que aplican, seguir extrayendo renta con cada crisis económica, a la vez que cada vez con la política de competencia, pues quedan en un grupo más reducido, más reducido, más reducido, cada vez más rico, ¿no? Entonces, eso es lo que contamos en la máquina financiera del expolio, basándonos en la teoría austríaca del ciclo económico, cómo funciona ese proceso, cómo funciona esa máquina financiera. Creemos que la élite se nutren de nosotros a partir de los impuestos y no tenemos ni idea. En realidad es a través de la política monetaria, a través de donde la élite se forra y sobre todo a través de donde se genera, ahora hay muchísima gente, incluso marxistas, preocupados por la desigualdad, ¿no? Bueno, pues que sepan ustedes que el principal causante de la desigualdad hoy día es el Estado. Entre otras cosas, por dos motivos. Uno, por la legislación laboral que hace que la tasa de desempleo sea excesivamente alta y se ha estudiado que la tasa de desempleo es uno de los altas, es uno de los principales causantes de la desigualdad de renta, porque deja a muchísimas personas sin poder obtener ingresos, ¿no?, al estar en desempleo. Pero es que después, por otro lado, otro de los grandes motivos o causas, podríamos decir, del aumento de la desigualdad es la política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque, y esa desigualdad viene de un proceso arbitrario de redistribución de renta, un robo. O sea, eso es lo perverso que contamos en el libro. Es muy curioso porque al abandonar el patrón oro en el 71, acabó Bretton Woods y se ve, hay estudios empíricos sobre esto también, ¿no? Se ve como es abandonar el Bretton Woods y de repente la desigualdad venía reduciéndose y de repente acaba Bretton Woods, acaba el patrón oro, vuelve la moneda fiduciaria, la moneda fiat y empieza a ser las políticas monetarias expansivas y la desigualdad empieza a aumentar. O sea, es en Estados Unidos, hay estudios sobre eso, también en Reino Unido, pero en Estados Unidos hay muchísimos estudios sobre la cuestión. Es muy, muy curioso ver cómo la desigualdad incluso, que es algo que es lo que la izquierda normalmente se preocupa, aumenta por culpa de la política monetaria expansiva. Y en el libro contamos eso. Y sobre todo lo que queremos es hacer consciente a mucha gente de eso que seguramente pues habrán oído hablar en la televisión. Bueno, eso de que el Banco Central está inyectando dinero será algo de liquidez, eso será algo de economista, ellos sabrán, ¿no? Será, no sé, algo bueno, supongo, ¿no? No sé. En realidad no, en realidad tiene consecuencias muy, 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 muy negativas y muy perjudiciales. Y en el libro lo contamos, además de también, como es lógico, proponer una solución a ello, ¿no? Volver a un régimen de igualdad jurídica, de verdadera libertad, respeto a la propiedad privada, competencia entre bancos, en fin, intentar conseguir otra vez el retorno al crecimiento genuino. Relacionándolo también con la situación actual y qué nos deparará esto del coronavirus, que es donde también está habiendo muchísima inyección monetaria, problemas y ojo a ello. Y después también lo respaldamos con hechos históricos. El régimen nazi tiene que ver con esto.
El crash del 29 tiene que ver con esto. La crisis de Japón de los años 90 tiene que ver con esto. La pasada crisis de la subprime también tiene que ver con esto. Es decir, 4 escenarios del último siglo que todos recordamos que han sido devastadores para la humanidad y los 4 tienen que ver con la máquina financiera del Estado. Por tanto, creo, además el libro es bastante fino, son 80 y tantas páginas, o sea, súper pequeño y súper didáctico. Por tanto, creemos que es una obra con la que es bastante relevante en sí para todos nosotros, porque nos permite descubrir en realidad cómo funciona el mundo y la repercusión que eso tiene para todos nosotros. Completamente de acuerdo, e imperdible el prólogo del profesor Miguel Ángel Bastos, sin duda alguna imperdible completamente. Y ahora que hablabas sobre esta idea de la igualdad, que al final, sobre todo, era un discurso que hasta antes del siglo XXI, esto es, hasta antes de los 2000, traían mucho las izquierdas, ¿no? Al final del día, las izquierdas de corte incluso más liberal, ¿no? La llamada socialdemocracia, o incluso de derechas también. Esta idea de la igualdad al final se ha vendido a destajo, se ha prostituido a la palabra. De hecho, no podría no podría terminar esta sesión sin citar al maestro Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Habla sobre justo la prostitución de la palabra, ¿no? Hemos desprestigiado, hemos utilizado, hemos vituperado tanto la palabra que ha terminado por caer en desprestigio. El tema de la igualdad ya no se comprende, incluso la lucha por la igualdad, dice Hayek, por medio de una economía dirigida, como bien lo planteas, ¿no? Hoy en políticas públicas y políticas económicas, pues solo puede traer consigo, sobre todo, más desigualdad impuesta oficialmente, ¿no? Ahí, por ello digo que donde uno dice control, yo digo sujeción, donde ahí que algunos digan políticas dirigidas a más igualdades, yo creo lo contrario. Yo creo que estas políticas dirigidas ya desde el campo político, desde el campo económico, son imposiciones que al final del día terminan por atraer desigualdad. Esta determinación autoritaria es la que tenemos que evitar, esta situación en que cada individuo pierde sus libertades inherentes. Antes de terminar, me gustaría saber algunas preguntas interesantes sobre, por ejemplo, derecho positivo o negativo. ¿Tú qué piensas al respecto? Esto es, ¿los hombres tenemos derechos previos al Estado o una vez constituido el Estado? ¿Tú qué piensas, Vicente? Ya para ir cerrando la tarde del día de hoy. Bueno, la Yo tarde-noche creo, por allá. claro, aquí la tarde, noche prácticamente porque ya es de noche desde hace una hora. Pues yo creo en los derechos negativos. O sea, eso viene de una larga tradición liberal, ¿no? Pero en sí creo en los derechos negativos porque me parece que los derechos positivos en sí también, en teoría, están basados o se basan o normalmente se definen como ir más allá de los derechos negativos. No solo tienes que ser libre de algo, sino libre para algo. El problema es que en intentar conseguir esa libertad está negando la libertad de otras muchísimas personas. Porque al final la libertad positiva tiene que ver directamente, si lo mira en términos estáticos, que no dinámicos, eso sería otro punto interesante, en la libertad positiva tiene que ver al final con medios, los medios que tiene una persona para poder hacer algo. No es solo que se sienta, o sea, que sea capaz de alcanzar esos medios, sino que disponga efectivamente de los medios para poder hacer algo. Eso sería un derecho positivo contra un derecho negativo, que es que yo soy capaz porque nadie me lo impide, pero tampoco nadie me lo garantiza, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo miramos en términos estáticos, el derecho positivo implica relacionarlo directamente con los medios, con los medios actuales, con los medios económicos incluso. Vamos a explicarlo de esta manera. Si en este caso la libertad negativa sería pues defender tener eh, derecho a una vivienda, podríamos decir. El derecho a una vivienda es que nadie me puede impedir que yo tenga una vivienda, que yo compre una vivienda, ¿no? En sí, el derecho negativo por excelencia y el único que basta para justificar todo es el derecho de propiedad privada, ¿no? Con ello podríamos justificar todo. Pero pongámonos en este caso porque normalmente se habla mucho del derecho a la vivienda, derecho a un trabajo. Nadie me impide tener una vivienda, ¿no? Pues yo puedo tener la vivienda, puedo comprarla. Otra cosa distinta es el derecho positivo a tener una vivienda, que es el que me tienen que garantizar que yo tenga una vivienda. Eso implica eh, directamente la cuestión de medios materiales, que es que alguien tiene que poner a disposición
de otra persona una vivienda. Y puede que esa vivienda sea propiedad de otra persona. Entonces, en el momento en el que automáticamente tenemos que disponer de la propiedad de otra persona, violando sus derechos negativos para poder conseguir los derechos positivos de otra persona. Entonces, en este caso, es incongruente en términos estáticos el derecho positivo porque entiende que los derechos positivos, porque entienden que si normalmente dicen que es ir más allá del derecho negativo, en realidad lo que están haciendo es violar el derecho negativo. O sea, no se trata de ir más allá, es una alternativa al derecho negativo y por eso y por ello viola el derecho negativo. Otra cosa es que en términos dinámicos, digamos, podemos entender el derecho positivo. Bien, ¿y cómo es esto? Pues entendemos que en términos estáticos lo que tiene que privar es el derecho negativo. ¿Por qué? Porque no podemos justificar, por ejemplo, redistribuciones arbitrarias de la renta porque violan el derecho de propiedad. Pero en términos dinámicos podríamos entender que el derecho positivo o la libertad positiva, podríamos entender que una persona es más libre cuantos más medios tiene, que al final es lo que, es lo que se resume la cuestión. Si lo miramos en términos estáticos, que una persona disponga de más medios, dada un nivel de producción, implica que esa riqueza tiene que ir de un lugar a otro. Y si en ese intercambio se violan derechos negativos, pues ya estaríamos violando pues, el propio derecho negativo. Pero existe en términos dinámicos una forma de ganar derechos positivos a la vez que respetamos derechos negativos. Si nosotros en términos dinámicos quiere decir en términos de viéndolo en el eje del tiempo. En el eje del tiempo la producción no está dada, sino que cambian, los medios cambian. Y podemos entender que de la única manera en la que se puede crear riqueza es respetando los derechos negativos. Mientras que se respeten los derechos negativos, podemos considerar que la gente cada vez es más libre positivamente, porque cada vez la gente tiene más medios para conseguir las cosas. Es decir, en términos agregados, podríamos decir, si la libertad positiva de una persona de hoy a la libertad positiva de una persona de hace 100 años es muchísimo más amplia y se puede conseguir si lo queremos ver desde ese punto de vista de los medios para conseguir algo y se puede conseguir esa libertad positiva superior entre un individuo en un momento determinado y otro individuo en un momento determinado respetando los derechos positivos negativos, perdón, del resto de individuos en la sociedad. Además de que la cuestión de los derechos positivos tiene un gran problema porque es su definición es totalmente arbitraria, no eres capaz de limitar lógicamente y consecuentemente qué es un derecho positivo, hasta dónde llega el derecho positivo, ¿no? ¿El Internet es hoy un derecho positivo o no? Es una asignación arbitraria de valores, como diría David Easton, ¿no? La conformación del Estado es una asignación arbitraria de valores en donde el Estado impone, y de hecho ya la palabra imposición ya es una sujeción del sujeto mismo, vaya la redundancia ahí, pero es importante decirlo, es un control del sujeto y por tanto de su individualidad. En este sentido, Norberto Bobbio, si no mal recuerdo, en Liberalismo y Democracia, pues lo plantea muy bien. El Estado minimalista, un Estado del liberalismo clásico, vamos a proponerlo así, tendría que solo dirimir los conflictos entre individuos o colectividad de individuos, ¿no? ¿Por qué digo individuo y no ciudadano? Porque la palabra ciudadano hace énfasis en la categoría de la conformación del Estado y el individuo no, el individuo es previo a todo Estado. Entonces, el Estado en principio solo tendría que dirimir los conflictos mediante la política. Esta noción ya la he expresado muchas veces en las conferencias. La política es este fin último. De hecho, quisiera retomar brevemente una cuestión que tú planteabas y que me parece justo cierta. Hay una gran separación entre lo que es, por ejemplo, ciencia política y filosofía política, ¿no? O ciencia económica de filosofía económica. Al final del día, como ya bien lo has dicho, en el caso de la ciencia política que a mí me atañe, la filosofía política es lo que debería ser y la ciencia política, pues lo que es. Justo lo que plantea Norberto Bobbio en este entendido y en este entramado es el Estado tendría, en principio, que solo limitarse a las funciones básicas, ¿no? La pacificación, el orden, ¿no? Mantener el orden establecido y salvaguardar los intereses de la colectividad o lo plantearían, por ejemplo, Paine y otros grandes, digamos, la relación con otros estados, ¿no? La política exterior o externa. Sin embargo, hoy lo que vemos es que el Estado al final del día, con este control despótico que tiene de los medios violentos, ¿no? Reiteramos nuevamente la idea de Max Weber,
pues termina por ser un gran tirano, termina por corromperse, termina por justo hacer que las personas el día de hoy ya no piensen. Vamos a tomarnos unos breves minutos para plantear el tema, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín, que hace poco, el 9, fue este aniversario de los 31 años de la caída del muro de Berlín, y hay una noción muy interesante que por ahí leí en redes sociales. Con la caída del muro de Berlín en 1989, pues no se desmitifica el socialismo, comunismo se desmitificó, se encontró su error en la construcción del muro, 31 años antes. Esto es, el muro, no cuando cayó el muro se dio uno cuenta que el comunismo había fracasado. El comunismo fracasó cuando tuvo que crear el muro de Berlín. De hecho, eso lo platicamos en su momento y me parece al respecto interesante. No sé si gustes darnos un comentario con respecto al muro de Berlín. Y termino con una idea, Vicente, si me lo permites, este tema. Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel, por cierto, de literatura, ya nos hablaba justo cuando en esta noción, en esta novela distópica que hay que leer también como parte de las novelas distópicas interesantes, Solzhenitsyn nos hablaba de cuando los presos, él habla de un día en la vida de Iván Denisovich en estos campos de trabajo forzado o los gulag, cómo incluso estas personas que son presas incluso de su propio pensamiento, esto es interesantísimo, los presos no son libres ni siquiera en su pensamiento, eso dice Solzhenitsyn, se nos manda a crear barreras para posteriormente entrar en ellas. Esto es un poco interesante con la idea del muro de Berlín. Al final del día no construyen los muros, y esto lo escuché de Juan Ramón Rayo en uno de sus videos que sube a YouTube, se da muy en lo particular que los estados construyan muros para evitar que la gente entre. Pues el muro de Berlín fue lo contrario, se construyó el muro para evitar que la gente saliera. Imagínate qué cuestión tan deleznable se vivía en el momento que tienes que construir el muro para evitar que la gente se salga. En los últimos minutos que nos quedan, Vicente, ¿gustas darnos un comentario al respecto? Pues que prácticamente, es que me lo has quitado, porque iba a añadir justamente en redes sociales, no sé si era del gran Javier Milei, escuché eso de el muro de Berlín no cayó, o sea, la victoria frente al socialismo, podríamos decir, no fue su caída, sino la construcción, ¿no? Y la construcción no para que nadie pudiera entrar a aquel sitio maravilloso, sino al revés, para que nadie pudiera salir de aquel infierno. Entonces, yo en este caso es que no tengo poco que añadir, quiero decir, tiene Al, que al, servirnos, sí, Al final tiene que del ser, día, estos gobiernos tiránicos, ya cuando se sienten derrotados, empiezan a sacar cosas como la perestroika, ¿no? Gorbachev ya cuando se sentía pues ya desposeído, ¿no? Al final ya venía esta corriente contraria a lo que venía a ser la panacea o el gran utopismo comunista, y se desmitifica desde ya, ¿no? Al final del día, como bien decía George Orwell, que adjetivizó la denominada Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría termina, pues no con el muro de Berlín, termina incluso desde que empezó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, como bien se ha considerado. Al final del día lo que podemos ver es el siglo XXI nos ha puesto un verdadero reto, ¿no? Con eso me gustaría ir cerrando. Construyendo la idea del COVID-19 o SARS-CoV-2, dependiendo el país en donde usted viva. Hoy, tristemente, los estados ejercen un control sobre los individuos al respecto, por ejemplo, auspiciándose de la idea de no más contagios, de no salir a las calles, los estados ejercen una violencia. Y ojo, hoy el muro ya no es con concreto y ladrillo. Hoy el muro es una violencia simbólica, y lo dije hace poco y lo vuelvo a repetir, el muro que hoy tenemos es una violencia simbólica, pero sobre todo es una violencia ideológica y de palabra. Hoy el muro que tenemos entre nosotros, entre sociedades, es este muro ideológico, las fobias, las filias que tenemos a mal, los racismos, las xenofobias, en fin, todo este tipo de cosas que no deberían de existir, la verdad. Al final del día, parte importante que yo creo que hay que rescatar en este sentido, espero que estés de acuerdo conmigo, Vicente, es que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, y en primeramente todos tenemos derecho a esta propiedad privada que se llama el intelecto, el pensamiento, la razón del existir, ¿no? Esta subjetividad cartesiana, que por ahí hay un chiste en redes sociales, búsquelo, está René Descartes, digo ya para cerrar y volver a hacer esto ameno, está el chiste ahí, está René Descartes y dice como cuando eres René Descartes y dejas de pensar y pues pum, dejas de existir, ¿no? Y desaparece. Es muy interesante porque pues es una visión filosófica, pero Vicente, no me queda más que agradecerte, no quisiera ya extender esta reunión.
Agradezco en demasía a las personas que nos siguen. Realmente hay todavía bastantes por acá. Les agradezco en demasiado que sigan la transmisión en Facebook Live. Alguien me preguntaba que si se iba a quedar grabado. Sí, se queda grabada la sesión directamente en Students for Liberty. Ustedes pueden volver a ver lo que acá se dijo. Lo mío, omítanlo. Dejamos directamente al No, buen en Vicente. absoluto. Y Vicente, realmente ha sido un verdadero placer. Espero que no sea la primera ni la última. Students for Liberty es tu casa. Vuelve cuando gustes, que ya yo a bien tendré en invitarte en otra próxima ocasión. Pues igual y para un volumen 2, porque digo, se queda mucho sobre el tintero. Hay autores magníficos realmente en la escuela austriaca. E incluso podríamos hacer todo un ciclo de autores de la escuela austriaca y no terminaríamos en un año. La verdad es que es muy impresionante. Creo yo que con esta introducción nos ha quedado un muy buen sabor de boca. Te felicito de sobremanera y expresamente lo hago por esta ponencia, conferencia o plática que tuvimos, y también recibe mis felicitaciones por este primer texto, que yo sé que no será el primero ni el último, La máquina financiera del expolio. Auguro muy buenas ventas y sobre todo pues auguro muy buenas exposiciones al respecto. Yo sé que todavía no tengo el texto, lo he de pedir próximamente para poder tenerlo en casa y poderlo presumir. Ya después te lo mandaré para que me lo firmes y me des ahí una dedicatoria también al coautor. También extiéndele mis felicitaciones al coautor. No tengo el gusto de conocerlo, pero próximamente organizaremos, ¿por qué no?, un evento con ustedes dos. Te agradezco de sobremanera. No sé si guste cerrar con alguna conclusión y pues nada, nos vamos. Muchísimas gracias. Pues, conclusión, pues que muchísimas gracias por haberme invitado a Students for Liberty y a ti personalmente, porque la verdad que este diálogo que hemos tenido de aquí, porque la verdad que las aportaciones han sido tanto tuyas como mías fantásticas, sobre todo las tuyas, pues ¿qué voy a decir? Que muchísimas gracias y que contéis conmigo para cuantas veces queráis, que he estado súper a gusto y que es un placer. La primera conferencia que doy para, si no me equivoco, para una organización que no es de mi país directamente, sino que ya está al otro lado del océano. O sea que ha sido un verdadero orgullo y un verdadero salto para mí. Así que encantadísimo de la vida. Vamos. Todo lo contrario, estamos muy agradecidos y de hecho, como decimos, pues estamos del otro lado del charco, ¿no? Poco más de 11,000 kilómetros, no es separación alguna, ya la virtualidad en algo apoya y pues nada, te agradezco de sobremanera, les agradezco a las personas que siguen todavía la transmisión. Esto fue la introducción a la escuela libertaria, al final del día no libertaria, como bien dice Vicente. Esto fue la introducción a la escuela austriaca, ya hicimos la separación que quedó muy bien anotada, de hecho me gusta, y por qué no posteriormente pensar en desmitificar estas corrientes liberales, Vicente. Yo creo que eso sería muy interesante, por ejemplo, entender cómo se constituye el anarcocapitalismo, cómo se constituye el paleolibertarismo, en fin, cómo se constituyen todas estas corrientes dentro del liberalismo clásico y no tan clásico, porque todavía quedan muchas dudas al respecto. Yo también tengo mis muchos asegúnes, yo la verdad sigo sin saber a qué escuela inscribirme, por así decirlo, pero lo que sí sé es lo que ya habíamos planteado. Hoy somos igual de ignorantes que ayer, pero somos tal vez un poco menos. Entonces, te agradezco demasiado. El ocaso de los dioses ha llegado y pues nada, vamos a ponernos para la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Esto fue un evento de Students for Liberty. Nos vemos en la próxima, Vicente. Abrazos a la distancia. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta entonces.